Partido 10. Izuku Midoriya contra All Might. A medida que la tensión aumentaba y la expectación se palpaba en el ambiente, la sala de monitores se llenó rápidamente con los miembros restantes de la clase 1A. Los heridos no estaban presentes, pero el resto de los estudiantes se reunieron con entusiasmo, con la mirada fija en las enormes pantallas que mostraban el campo de batalla donde estaba a punto de tener lugar el duelo definitivo. Izuku contra All Might. Era el examen final, y sin duda sería un espectáculo inolvidable. Kyoka, Momo y Ochako se sentaron juntos en un lado de la habitación, sus rostros tensos pero decididos, claramente apoyando a Izuku. Kyoka. Creo que Izuku lo tiene, dijo, reclinándose en su silla con los brazos cruzados. Ha estado creciendo muchísimo últimamente y con esas armas y habilidades increíbles que tiene, All Might podría tener las manos ocupadas. Momo asintió con expresión pensativa. Momo. La estrategia y el ingenio de Midoriya-san son sin duda sus puntos fuertes. Si logra superar a All Might en astucia, tiene una gran oportunidad. Ochako intervino con una mirada determinada. Ochako. Sé que Izuku saldrá adelante. Ha llegado tan lejos, y no es de los que se rinden. Tenía las manos apretadas en el regazo, con una mezcla de nervios y emoción en su expresión. Mientras tanto, al otro lado de la sala, algunos de los otros no estaban tan seguros. Denki. No sé, chicos, comentó, negando con la cabeza mientras se apoyaba en la pared. All Might sigue siendo All Might, aunque Midoriya tenga habilidades impresionantes. Hablamos del símbolo de la paz. Zero. Sí, coincidió, asintiendo mientras miraba la pantalla. La experiencia y el poderío de All Might son de otro nivel. Midoriya es bueno, pero esto va a ser difícil. Incluso Aoyama, con su habitual estilo dramático, añadió. Yuga. Sí, All Might es imparable, ¿no? Brillará más que todas las estrellas. Al fondo de la sala, Todoroki permanecía en silencio, con los brazos cruzados. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, indescifrables, aunque la tensión en su postura delataba su interés en la inminente batalla. Había visto de primera mano lo lejos que había llegado Izuku, pero también conocía la abrumadora fuerza de All Might. No estaba listo para hacer una predicción. Mientras los estudiantes seguían comentando el encuentro, la puerta de la sala se abrió y varios miembros del personal de la UA entraron y tomaron asiento para observar. Aizawa, Recovery Gel, Cementos, Ectoplasma e incluso el siempre esquivo director Nezu habían venido a presenciar lo que prometía ser una pelea intensa y de alto riesgo. No era solo un examen. Era una batalla de leyendas en ciernes. Chica recuperada. Parece que todos están apostando por uno u otro lado, comentó, con los ojos brillantes de diversión mientras observaba los animados debates de los estudiantes. Solo espero que nadie se deje llevar demasiado. Aizawa, sentado a su lado, asintió. Aizawa. Este partido será revelador. Midoriya ha progresado mucho, pero se enfrenta a All Might. Será una verdadera prueba de su crecimiento. En la esquina, Nezu, de pie sobre una silla, podía ver por encima de las cabezas de los estudiantes. Sus ojos brillaban de interés. Nezu. Este combate es fascinante. Midoriya debe encontrar la manera de equilibrar su intelecto con su creciente poder. All Might es un muro infranqueable, pero incluso los muros se han agrietado si sabes dónde buscar. Toda la sala quedó en silencio mientras la pantalla parpadeaba, mostrando a Izuku y All Might de pie en extremos opuestos de la réplica de la arena de la ciudad. La tensión era palpable, e incluso los estudiantes que no estaban seguros de quién ganaría sintieron el peso de lo que estaba a punto de suceder. Eijiro. Aquí vamos, murmuró, con las manos apretadas en puños mientras se inclinaba hacia adelante en su asiento. Izuku se mantenía firme en el centro de la calle, con una mirada fría y calculadora. Irradiaba confianza, y su calma sobresaltó a algunos estudiantes, acostumbrados a verlo más nervioso. All Might, al otro lado de la ciudad, se crujió los nudillos, con una sonrisa en las comisuras de los labios a pesar de la seriedad del examen. Incluso desde la distancia, su imponente presencia bastaba para crear oleadas de anticipación. El combate comenzó con un rugido atronador cuando All Might lanzó un devastador Texas Smash. Auge. La onda expansiva arrasó las calles, lanzando asfalto y escombros por los aires. La fuerte presión del viento destruyó los edificios cercanos, lanzando cristales rotos y trozos de hormigón por todas partes. El polvo llenó el aire, formando remolinos caóticos, y el sonido de la destrucción resonó por el paisaje urbano. Fue una declaración de poder, una advertencia inequívoca para Izuku y el resto del mundo. Sin embargo, entre los escombros, Izuku permaneció tranquilo, impasible.
En cuanto el ataque de Olmig alcanzó el radio invisible que lo rodeaba, la infinidad hizo efecto. El viento, los escombros y las violentas ondas de choque del Texas Smash se ralentizaron como si el tiempo mismo se detuviera. El aire pareció curvarse a su alrededor, creando una escena surrealista a medida que la fuerza destructiva se acercaba, pero nunca lo tocaba. Crepitar. El viento se distorsionó y el suelo tembló, pero nada tocó a Izuku. Los estudiantes y profesores en la sala de monitoreo jadearon audiblemente, sus rostros se llenaron de sorpresa mientras observaban el abrumador ataque desaparecer antes de que pudiera tocarlo. En el silencio sereno y gélido que siguió, los ojos de Izuku se entrecerraron con frialdad. Su voz, aguda e inquebrantable, atravesó la destrucción. Izuku, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Olmig, de pie, alto y firme en el otro extremo, sonrió desafiante. Olmig, soy un villano, un héroe. Así que dame tu mejor esfuerzo. Izuku dejó escapar un profundo suspiro, con la mirada llena de determinación. Sin decir una palabra más, desapareció en un instante. Zumbido. Al instante siguiente, reapareció frente a Olmig. El héroe número 1 apenas tuvo tiempo de reaccionar. Levantó los brazos justo a tiempo para bloquear el puñetazo de Izuku. Pero la fuerza fue inmensa, mucho más allá de lo que Olmig hubiera esperado. La onda expansiva del impacto destrozó el suelo bajo sus pies, creando un profundo cráter, y los edificios que quedaban a su alrededor se derrumbaron. Auge. Olmig se deslizó hacia atrás varios metros, sus poderosas piernas clavándose en la calle al absorber el golpe. El aire a su alrededor crepitaba con energía, y la ciudad, ya en ruinas, parecía derrumbarse aún más bajo la presión del choque. Izuku permaneció inmóvil, con una postura despreocupada, pero con un aura intensa. Su voz era gélida, casi burlona, mientras observaba a Olmig con ojos penetrantes. Izuku, ¿esto es todo lo que tienes, símbolo de la paz? Olmig gruñó, sus músculos se tensaron mientras lanzaba su primer golpe, apuntando directamente al pecho de Izuku. ¡Wam! Pero Izuku ya había desaparecido, desapareciendo a toda velocidad. El puñetazo falló por completo, impactando contra el suelo y enviando una onda expansiva que demolió todo lo que quedaba en pie. El rascacielos cercano se derrumbó, desmoronándose como arena bajo el peso del poder puro de Olmig. Izuku. Demasiado lento, su voz cortó el caos desde atrás, burlona y tranquila. Olmig giró y lanzó una rápida ráfaga de golpes, cada uno lo suficientemente potente como para pulverizar la piedra. ¡Pam! 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 Pero Izuku esquivó cada golpe sin esfuerzo. Sus movimientos eran borrosos, fluidos e increíblemente rápidos, dejando imágenes residuales que confundían incluso a Olmig. Cada golpe fallado enviaba ondas de choque por el aire, destruyendo aún más la infraestructura ya destrozada de la ciudad. Auge. Otra esquiva. Chocar. Un puñetazo fallado destruyó un edificio. Cada vez que Olmig atacaba, no encontraba nada. Solo aire vacío, seguido de destrucción. La réplica de la ciudad, antaño un campo de entrenamiento, se reducía rápidamente a escombros por el choque. Olmig gruñó y rechinó los dientes con frustración. Olmig. Todavía no he terminado. Agitó el puño de nuevo, apuntando al pecho de Izuku. Pulgar. Pero Izuku se apartó, dejando que el puñetazo lo pasara volando como si lo hubiera visto venir a kilómetros de distancia. Con un destello de velocidad, Izuku contraatacó. Su puño impactó el costado de Olmig con un golpe demoledor. Auge. El impacto hizo volar a Olmig, estrellándose contra varios edificios a lo lejos. El suelo tembló bajo sus pies. La fuerza del ataque generó ondas de choque que reverberaron a kilómetros de distancia. Cuando el polvo se asentó, Izuku se mantuvo erguido, con su mirada fría y burlona fija en la posición de Olmig. Izuku. Quítate las pesas, Olmig. Quiero dar lo mejor de ti en la pelea. Olmig, aún recuperándose del potente golpe, se puso de pie lentamente. Su actitud, antes juguetona, ahora se tornaba más seria. Su mirada se cruzó con la de Izuku, llena de respeto y preocupación. Olmig. Sería demasiado peligroso para ti, muchacho, respondió, con su voz grave resonando por la ciudad en ruinas. Estas pesas están aquí por una razón. Incluso como villano, no quiero destrozarte. Izuku entrecerró los ojos, poco impresionado por la preocupación. Izuku. ¿Peligroso? Se burló suavemente. No vine aquí a que me sermonearas. Si no me das lo mejor de ti, perderás. Sin decir una palabra más, el aura de Izuku se llenó de poder puro mientras alzaba la mano, invocando la espada del presagio en su forma de katana. La elegante hoja relucía bajo la luz parpadeante de la ciudad en ruinas, su energía latía con un resplandor ominoso.
Izuku la sostenía con precisión, aferrándose firmemente a la empuñadura. La katana irradiaba una energía fría y depredadora, como si ansiara ser liberada. Olmig levantó una ceja. Olmig, eres un niño terco, ¿no? Izuku no dijo nada, ahora completamente concentrado en la tarea en cuestión. En un movimiento fulgurante, demasiado rápido para que el ojo humano lo siguiera, Izuku desapareció de la vista. El sonido de sus pasos dejó un silbido agudo en el aire. Cuando reapareció detrás de Olmig, el corte del juicio ya estaba completo. Barra oblicua. El aire mismo pareció partirse, creando una grieta de energía que se elevó hacia adelante. En un solo movimiento fluido, la katana de Izuku cortó las pesas en las piernas y brazos de Olmig, y el metal cayó al suelo con un estruendo metálico, perfectamente cortado en un instante. El corte fue tan preciso que Olmig apenas sintió la hoja, y solo se dio cuenta de que los pesos habían sido retirados cuando los vio caer al suelo en pedazos. Por un instante, el silencio llenó el aire, y Olmig comprendió la realidad. Izuku se encontraba a pocos metros de distancia, con la espada aún ligeramente levantada, y el viento arrastraba los últimos ecos del corte. Izuku. Ahora, dijo fríamente, no hay excusas. Olmig miró sus brazos, flexionándolos ligeramente. Sin las pesas, su poder se había desatado por completo. Sus músculos se abultaron y una aura más intensa de fuerza bruta comenzó a irradiar de su cuerpo. El suelo bajo sus pies se quebró ante el repentino cambio de su inmenso poder. Una sonrisa se extendió por el rostro de Olmig, más peligrosa y emocionada que antes. Olmig, murmuró, bien. Si eso es lo que quieres, te mostraré lo que es el verdadero poder. Con un estruendo sordo, la energía de Olmig se disparó, y la presión en el aire cambió mientras el símbolo de la paz desataba todo su potencial. Su cuerpo comenzó a vibrar con poder, y la ciudad se estremeció bajo la fuerza de su presencia. El polvo se arremolinaba en la zona, y los edificios destruidos crujieron bajo la presión del choque, apenas en pie tras el intercambio anterior. Izuku permaneció inmóvil, impasible ante el cambio de poder. Su expresión permaneció fría y calculadora, sin apartar la mirada de la imponente figura de Olmig. Con un movimiento de muñeca, desprendió sin esfuerzo la espada del presagio, permitiendo que la katana se desvaneciera en brillantes partículas de luz. Olmig apretó los puños y sonrió, sus ojos brillaban de emoción. Olmig, ven, mi niño. Muéstrame de qué estás hecho. Sin decir palabra, Izuku desapareció de la vista en un instante, su velocidad superó con creces todo lo que Olmig había enfrentado antes. Zumbido. El aire crepitó con electricidad mientras Izuku se desvanecía, dejando solo una ráfaga de viento a su paso. Olmig abrió los ojos de par en par, sorprendido, pero sus años de experiencia en combate le permitieron reaccionar justo a tiempo. Auge. El suelo se quebró bajo los pies de Olmig cuando Izuku reapareció frente a él, asestando un potente puñetazo directo a su abdomen. Olmig apenas logró bloquearlo, cruzando los brazos al tiempo que el impacto desprendía una onda expansiva. La fuerza del golpe fue tan intensa que la calle bajo ellos se derrumbó por la presión, y las ventanas cercanas se hicieron añicos por la onda expansiva. ¡Pam! El puño de Izuku chocó con el bloqueo de Olmig, y el impacto envió una onda de energía que recorrió la ciudad. El sonido del impacto resonó por la réplica de la ciudad, como un trueno en una tormenta. Olmig gruñó al resbalarse ante la fuerza, dejando profundas marcas en la calle con sus botas. Olmig. Rápido, murmuró para sí mismo, con el corazón latiendo con fuerza por la adrenalina. Los fríos ojos de Izuku se entrecerraron, sin darle a Olmig un momento para recuperarse. Volvió a desaparecer, su cuerpo se desvaneció, dejando solo un leve susurro de movimiento. Zumbido. Olmig giró ligeramente la cabeza, sintiendo el cambio repentino en el aire. Auge. Otro golpe vino de Izuku, esta vez dirigido al costado de Olmig. Olmig giró a una velocidad increíble, apenas atrapando el puño de Izuku en el aire con su enorme mano. La fuerza del impacto creó otra onda expansiva, haciendo que los escombros circundantes salieran volando en todas direcciones. Olmig. Ja. No está mal. Rugió, apretando con más fuerza el puño de Izuku. Blandió el otro brazo con todas sus fuerzas, buscando un golpe devastador en el torso de Izuku. Pero justo antes de que el puño de Olmig pudiera hacer contacto, Izuku activó Infinity. El aire alrededor de Izuku vibró al formarse la barrera invisible, ralentizando el golpe de Olmig al mínimo. El puño de Olmig flotaba a centímetros del cuerpo de Izuku, sin llegar a tocarlo. Era como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado a su alrededor, inutilizando la inmensa fuerza de Olmig.
Sin embargo, la presión del golpe creó una ráfaga de viento que alborotó el cabello de Izuku. Los ojos de All Might se abrieron cuando sintió el campo de fuerza invisible bloqueando su ataque. All Might. ¿Qué? Izuku lo miró fríamente, su voz tranquila y distante. Izuku. No tiene sentido. No me tocarás. Con un destello de velocidad, Izuku se liberó del agarre de All Might y retrocedió rápidamente, poniendo distancia entre ellos. La barrera invisible del infinito parpadeó brevemente a su alrededor antes de disiparse, dejando a All Might procesar lo sucedido. All Might. Ya veo, dijo, enderezándose, con una expresión más seria en el rostro. Te has hecho aún más fuerte, joven Midoriya. Pero a ver cuánto tiempo puedes seguir así. Sin previo aviso, All Might se abalanzó con una velocidad increíble, más rápido que antes. Sus puños se convirtieron en borrones de movimiento mientras desataba una rápida ráfaga de golpes, cada uno tan potente como para derribar un edificio. ¡Pam! 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 Las ondas de choque de cada puñetazo desgarraban el aire, creando pequeños estallidos sónicos con cada golpe. Izuku, sin embargo, no se inmutó. Su habilidad infinito se activó de nuevo, creando una barrera invisible a su alrededor que ralentizaba cada golpe de All Might. Cada golpe se detenía justo antes de que pudiera impactar, flotando a centímetros del cuerpo de Izuku, atrapado en el vacío infinito entre ellos. La calle que los rodeaba no podía soportar la tensión. Auge. Grieta. El hormigón se agrietó y explotó bajo los pies de All Might, y los edificios cercanos, que apenas habían sobrevivido al choque anterior, se derrumbaban bajo la presión de sus implacables ataques. El polvo y los escombros llenaban el aire, arremolinándose a su alrededor como una tormenta, pero Izuku permaneció intacto, completamente inmóvil en medio del caos. All Might. Impresionante. Gritó, con la frente empapada de sudor mientras continuaba su ataque. ¿Pero cuánto tiempo te esconderás tras ese escudo, joven Midoriya? Los ojos de Izuku brillaron. En un instante, desapareció de nuevo, usando su velocidad para esquivar el último ataque de All Might. Zumbido. Esta vez, apareció detrás de All Might, con el brazo levantado para otro golpe devastador. Pero All Might estaba listo. Con un giro rápido, All Might contraatacó, y su codo bajó hacia la cabeza de Izuku. ¡Pam! La fuerza del ataque envió otra onda expansiva a través del aire, pero justo antes de que pudiera aterrizar, Izuku la esquivó con un paso lateral ultra rápido, dejando que el codo de All Might se estrellara contra el suelo, creando un cráter enorme. Izuku reapareció en el aire sobre él, flotando momentáneamente antes de lanzar una poderosa patada hacia el hombro de All Might. Aporrear. El golpe se conectó con un sonido crepitante, haciendo que All Might se deslizara por el suelo, atravesando los restos de un edificio antes de detenerse finalmente. Sin dudarlo, All Might avanzó nuevamente, con el puño cerrado, listo para lanzar su siguiente ataque. Zumbido. Su velocidad era monstruosa, su cuerpo casi invisible mientras atravesaba el aire. Izuku se mantuvo firme, con la misma frialdad que antes. Al acercarse el puño de All Might, activó infinito una vez más. El golpe se ralentizó, al igual que los demás, incapaz de romper la barrera. Pero All Might no había terminado. Con la otra mano, extendió la mano, agarró un trozo de hormigón cercano y se lo lanzó a Izuku a la velocidad del rayo. Pulgar. El Infinity de Izuku atrapó los escombros en su camino, pero proporcionó la distracción perfecta. Auge. Los otros puños de All Might finalmente impactaron, rozando el borde del hombro de Izuku con una fuerza inmensa. Izuku gruñó cuando el golpe lo lanzó hacia atrás, estrellándose contra varias paredes antes de detenerse, aterrizando de pie con una elegante voltereta. El impacto causó un ligero desgarro en su traje de héroe que se reparó rápidamente, pero por lo demás, Izuku salió ileso. Izuku, limpiándose un poco de polvo de la manga, se irguió, con la mirada fija y concentrada. La batalla estaba lejos de terminar, e Izuku no iba a rendirse. Sin decir palabra, desapareció de nuevo. El aire crepitaba a su velocidad mientras la ciudad seguía derrumbándose a su alrededor. A medida que el feroz enfrentamiento entre Izuku y All Might alcanzaba niveles casi inimaginables, los estudiantes y profesores que observaban en la sala de monitores vieron repentinamente que las pantallas parpadeaban antes de quedarse estáticas. Las cámaras que habían estado transmitiendo la intensa batalla momentos antes estaban completamente fuera de línea. Denki. ¿Qué? Parpadeó con incredulidad, acercándose al monitor como si la proximidad pudiera solucionar la situación. Momo. Las cámaras, están destruidas, susurró con la voz preocupada. Había estado estudiando atentamente cada movimiento, y la repentina pérdida de visión fue como si la hubieran arrojado a la oscuridad. Aizawa.
Era inevitable. Con ese nivel de poder, toda la zona probablemente ha sido arrasada, murmuró en voz baja, delatando la preocupación que intentaba ocultar. Tenía la mirada fija en las pantallas defectuosas. Sus agudos instintos le decían que, lo que ocurriera fuera de su vista, había alcanzado un punto peligroso. La sala se llenó de un coro de gemidos y quejas mientras los monitores permanecían obstinadamente negros. Nadie había previsto que la fuerza de su batalla fuera suficiente para desbaratar el sistema de vigilancia. Los estudiantes se removieron inquietos, casi esperando que las pantallas volvieran a la vida en cualquier momento, pero no ocurrió nada. Mientras tanto, en un rincón de la sala, el director Nesu permanecía sentado en silencio, con una inusual intensidad en sus pequeños y brillantes ojos. Mientras los demás observaban las cámaras rotas, Nesu conectó la señal de un dron que sobrevolaba la zona, observando la batalla en silencio. Había anticipado algo así, sabiendo lo catastrófico que podría llegar a ser este combate, y se había asegurado de tener un plan B. Sus agudos ojos siguieron cada movimiento mientras Izuku y Olmig continuaban su pelea, aunque nadie más en la habitación podía verlo. Mientras la lucha se intensificaba, el polvo y los escombros de sus enfrentamientos anteriores se arremolinaban en el aire como una tormenta, asentándose brevemente antes de ser interrumpidos por otra ronda de golpes devastadores. Tanto Olmig como Izuku se movían a una velocidad vertiginosa, y su poder absoluto distorsionaba el entorno a su alrededor. La réplica de la ciudad crujió y se agrietó bajo el peso de la batalla, pero en medio de la destrucción, la mente de Izuku estaba en otra parte, fijada en preguntas que habían estado hirviendo bajo la superficie durante años. El pecho de Izuku se agitó al detenerse, mirando a Olmig con furia. Sus ojos, normalmente llenos de determinación, ahora ardían con algo mucho más profundo. Izuku, ¿soy lo suficientemente fuerte ahora, Olmig? Preguntó, su voz interrumpiendo el sonido de la batalla. Te he demostrado, a todos que pertenezco aquí. Sus pies avanzaron, crujiendo el asfalto destrozado bajo él. Las grietas que se extendían como telarañas por el suelo parecían un reflejo de las fracturas de su propio corazón. ¿O sigo siendo ese chico sin peculiaridad en la azotea? Olmig se estremeció al recordarlo, pues lo había olvidado en el fragor de la batalla. Sus hombros se relajaron ligeramente, pero se mantuvo firme, observando a su joven estudiante con preocupación. Podía ver que la pregunta de Izuku no se refería solo a la fuerza. Era un grito de validación, algo más profundo que cualquier poder físico. Olmig, joven Midoriya, comenzó, su voz más tranquila ahora, llena de arrepentimiento, me disculpo por mis palabras ese día. La expresión de Izuku se distorsionó y un destello de ira surgió en su pecho. Izuku, ¿seguirías diciendo eso si no tuviera don? Su voz era más aguda, más contundente. Tenía las manos apretadas a los costados. No he usado ninguna de mis habilidades, salvo la barrera invisible. Esto, señaló la destrucción que los rodeaba, las calles destrozadas, los edificios derruidos, es mi fuerza. Pero todo esto es físico. En un instante, Izuku se lanzó hacia Olmig, con el puño cerrado y brillando con un poder puro. Auge. Su puñetazo se estrelló contra el suelo mientras Olmig apenas podía esquivarlo hacia la izquierda. La onda expansiva del golpe provocó grietas en la tierra, y pedazos de tierra fueron lanzados al cielo como si hubieran sido destrozados por un terremoto. Izuku, los héroes son físicamente fuertes, murmuró. Pero también son fuertes mentalmente. Con una potente patada, arrojó los escombros y la tierra a la cara de Olmig. Olmig, anticipándose al movimiento, rápidamente juntó sus manos, enviando una ráfaga de viento hacia afuera. Zumbido. La fuerza apartó la tierra antes de que pudiera cegarlo. Sonrió levemente. Olmig. Correcto, joven, pero hasta los héroes meten mal. Lo que dije ese día fue un error. Estaba en un ru. Aporrear. La patada circular de Izuku impactó el brazo derecho de Olmig, cortándolo a media frase. Olmig clavó los pies en el suelo para evitar salir volando, pero la fuerza era innegable. La potencia bruta de Izuku lo estaba llevando al límite. Olmig gruñó, pero mantuvo el equilibrio. Izuku, ¿un error? ¿Un error? Se le quebró la voz, la ira aflorando a la superficie. Ni siquiera me dedicaste unos minutos antes de ignorarme como a una fan. Escupió las palabras como veneno, con el cuerpo temblando de emoción. El rostro de Olmig se retorció en una mezcla de arrepentimiento y dolor, pero antes de que pudiera responder, Izuku preguntó, su voz ahora más fría. Izuku, luchas de frente con la mayoría de los villanos a los que te enfrentas. ¿Por qué hablas ahora? Olmig respiró profundamente y su cuerpo se relajó ligeramente mientras hablaba. Olmig,
Hablar es una forma válida de hacer que un villano se renuncia. Conectar con ellos, hacer que se retire. Los ojos de Izuku se entrecerraron y su voz se volvió más mordaz. Izuku, ¿conectar? ¿Qué sabes tú de no tener don? Eres Olmigas. No sabes por lo que he pasado. ¿Cuánto tuve que enterrar y justificar ante los demás para poder mirarme a los ojos? Izuku se agarró el pelo, la frustración lo invadía. Sus pensamientos, recuerdos y emociones colisionaban como una tormenta en su cabeza. Olmig, percibiendo la intensidad de la confusión de Izuku, dio un paso cauteloso hacia adelante, con las manos abiertas y sin amenaza. Podía ver que el joven que tenía delante estaba al borde del abismo. Pero Izuku no se dejó vencer. Atacó como un animal acorralado, lanzando un poderoso puñetazo dirigido al hombro derecho de Olmig. Auge. El impacto hizo que Olmig saliera volando hacia atrás, estrellándose contra uno de los edificios cercanos. Gruñó al sentir la fuerza del golpe, pero al ponerse de pie, se dio cuenta de que cada golpe de Izuku había sido cauteloso. Apuntaba lejos de su lado izquierdo, lejos de su punto débil. Izuku, ¿crees que le pedí a mi mejor amigo que me abandonara en cuanto me diagnosticaron sin dolor? Gritó, con la voz ronca por la emoción. Avanzó con paso decidido, con los puños temblorosos. ¿Crees que quería que los adultos me miraran con piedad o asco después de la muerte de mi madre y mi padre? Tenía 7 años, la primera vez que alguien me dijo que me suicidara porque no nací con un dolor. Olmig se congeló. Su rostro palideció al comprender el peso de las palabras de Izuku. Izuku, ¿cuándo fue la última vez que alguien te dijo que te matara, Olmig? Continuó, con voz dura e implacable. Sus ojos brillaban con una furia que Olmig nunca había visto. He recibido más de 700 lirio araña, 200 cartas de amor falsas y 10 amenazas de muerte, y he perdido la cuenta de las veces que me han dicho, tira desde el tejado. Entonces, ¿con qué quieres conectar primero con Olmig? A Olmig se le encogió el corazón al oír los números, y la incredulidad y la tristeza se reflejaron en su rostro. ¿Cómo podía alguien tan joven, alguien con tanto potencial, haber sufrido tanto sin siquiera saberlo? Izuku, ¿debería continuar? Preguntó con la voz tensa, cargada de años de dolor que nunca había reconocido. Los profesores no hicieron nada mientras el abuso verbal continuaba. Incluso se unieron. Entonces los estudiantes se volvieron contra mí porque alguien los provocó. Izuku no mencionó a Katsuki, negándose a derribar el potencial del chico para ser un héroe, a pesar de todo. Izuku, eso es solo palabrería, Olmigas. ¿Listo para el examen físico? Se desabrochó la camisa ligeramente, dejando al descubierto la clavícula. Cicatriz de quemadura, señaló. Hombro roto. Su dedo se posó sobre otra zona. Unas cuantas costillas rotas y un brazo roto. 3 veces, creo, antes de aprender a correr para salvar mi vida. Los ojos de Olmig se abrieron mientras miraba la piel asustada. Izuku. Seguí levantándome, reparándome. Perdoné a todos, cada mal que me hicieron mis seres queridos. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, su voz temblaba. Acabas de clavar el último clavo en el ataúd con tus palabras. Y entonces, casi me mata aquel a quien llamaba hermano. Las palabras estaban llenas de amarga tristeza, y parecían resonar en la inmensidad de los campos de entrenamiento destruidos, flotando en el aire. Los ojos de Olmig se abrieron de par en par. Su rostro se contrajo de culpa y arrepentimiento al comprender plenamente el peso de las palabras de Izuku. Sin dudarlo, avanzó y lo abrazó con fuerza. El imponente símbolo de la paz, aquel que se mantuvo firme contra viento y marea, ahora temblaba mientras las lágrimas le inundaban los ojos. Olmigas. Lo siento mucho, susurró, con la voz quebrada mientras las lágrimas corrían por su rostro. Lo siento por no darte la esperanza y la seguridad que he buscado desde que era estudiante en la UA. Estaba tan distraído, no noté tu dolor. Te despedí. Sus brazos se apretaron alrededor del chico. Lo siento por no haber sido el héroe que admiras. Solo puedo pedirte, que me des la oportunidad de compensar mis errores. El labio inferior de Izuku temblaba mientras permanecía allí, sorprendido por la genuina emoción del hombre al que una vez había idolatrado. Ahora podía verlo. Olmig no pedía perdón, sino una oportunidad de redención. Una oportunidad de reparar el dolor que había causado sin saberlo. La fuerza del joven héroe pareció abandonarlo y su mirada se posó en Olmig, quien permaneció quieto, esperando, paciente e inquebrantable, esperando una respuesta, alguna señal de que Izuku le permitiera corregir sus errores. Olmig no se atrevió a moverse, observando a su estudiante con lágrimas aún rodando por su rostro. Entonces, débil y apenas audible, escuchó un suave de acuerdo de los labios de Izuku.
El alivio inundó a Olmig, pero antes de que pudiera decir nada, sintió un frío que se cernía sobre su muñeca. Izuku lo miró con una sonrisa débil y llorosa. Izuku. Supongo que hablar puede ayudar, a veces, resopló, sus ojos reflejaban cansancio pero también una sensación de paz. En ese momento, la voz de Nezu resonó en el zumbido, pero carecía del tono alegre habitual. Nezu. Midoriya Izuku, aprueba su examen final. El silencio tras las palabras de Nezu fue denso. Izuku levantó la vista y notó que los ojos de Olmig, rojos por el llanto, se suavizaban al mirarlo. Olmig. Joven Midoriya, dijo en voz baja, con la voz llena de emoción. Gracias por darme la oportunidad de enmendar mis errores del pasado. Una pequeña y tierna sonrisa iluminó la tristeza que aún persistía en su rostro. Izuku se secó las mejillas, todavía visiblemente conmocionado. Izuku, no te odio, Olmig, solo, le costó encontrar las palabras adecuadas mientras sorbía de nuevo. Solo estoy enojado porque eras como todos los demás. Se le quebró la voz, pero luego, poco a poco, enderezó la postura mientras se abrochaba la camisa, ocultando las cicatrices que había dejado ver. Me equivoqué. Eres diferente. Olmig meneó la cabeza y su rostro se llenó de remordimiento. Olmig. No, te despedí igual que tus maestros. Te fallé, Midoriya. Izuku ahora se mantuvo erguido, pero su expresión se suavizó y extendió una mano hacia Olmig. Izuku. Aún así, eres la primera persona que me abraza y me pide que corrija tus errores. Eres la primera en pedir disculpas, y lo dices en serio, no por ti, sino por mí. Gracias. Por un momento, Olmig se quedó mirando la mano extendida, luego la apretó con fuerza, con una sonrisa llorosa en su rostro. Olmig. No, joven Midoriya, debería ser yo quien te diga las gracias, por darme esta oportunidad. Al llegar el momento de reconciliación, la mirada de Izuku se desvió, notando algo extraño. De repente, una nube de humo comenzó a rodear a Olmig, y en cuestión de segundos, la imponente figura del símbolo de la paz se desinfló, dejando tras de sí a un hombre frágil y esquelético. Los ojos de Izuku se abrieron en shock y confusión, su mente corrió para comprender lo que estaba viendo. Izuku. Olmig. Preguntó de golpe, sin poder ocultar su sorpresa. Olmig, ahora en su forma debilitada, dejó escapar un pequeño suspiro cansado. Olmig. Es una larga historia, joven Midoriya, admitió, ofreciendo una débil sonrisa. Su presencia, una vez poderosa e indomable, ahora parecía tan frágil, tan humana. Izuku, aunque aún procesaba esta inesperada visión, asintió en silencio. Sabía que no era momento de fisgonear, sobre todo después de todo lo que acababa de ocurrir entre ellos. Fuera cual fuera la razón, Olmig era claramente más complejo que el símbolo que representaba. Izuku. Lo entiendo, dijo, ofreciéndole un respeto tranquilo pero sincero por los límites que se estaban estableciendo. La expresión de Olmig se suavizó nuevamente, esta vez con un toque de orgullo mientras miraba a su estudiante. Olmig. Gracias, joven Midoriya. Hizo una pausa y, como si se le hubiera ocurrido una idea brillante, sus ojos se iluminaron. De hecho, hay algo a lo que me gustaría invitarte si te interesa. Izuku parpadeó, sintiendo curiosidad. Izuku. ¿Qué pasa? Con un renovado sentido de entusiasmo, Olmig continuó. Olmig. La Primero Expo. Es un gran evento que se celebra en la isla Primero, donde se exhiben algunos de los objetos y la tecnología de apoyo para héroes más avanzados. Asisten muchos héroes poderosos y mentes brillantes, y creo que te resultará muy interesante. ¿Te gustaría acompañarme? El rostro de Izuku se iluminó casi instantáneamente y su cansancio por el intenso examen quedó olvidado por un momento. Izuku. Isla. Expo. Claro. Me encantaría ir. La emoción en su voz era inconfundible. Olmig rió suavemente, su calidez y encanto habituales regresaron incluso en su forma más pequeña. Olmig. Bien, pensé que te gustaría. Pronto haremos los arreglos. Al salir de la réplica de la ciudad, con los hombros pesados por el esfuerzo físico y emocional del examen, Izuku recibió de inmediato un cálido abrazo. Ochako, Momo y Hir corrieron hacia él, abrazándolo con fuerza. Ochako. Izuku. Exclamó con voz aliviada. Estábamos muy preocupados. Kyoka. Nos asustaste de verdad por un segundo. Añadió, y su habitual calma se transformó en genuina preocupación. Momo, todavía abrazándolo, habló suavemente. Momo. Parecía que llevabas una carga pesada ahí dentro. ¿Estás bien? Izuku sintió una oleada de calor en el pecho. Siempre había intentado resolver las cosas solo, pero ver que sus compañeros se preocupaban de verdad por él le recordó que no estaba solo. Sonrió tímidamente, frotándose la nuca. Izuku.
Estoy bien, de verdad. Solo. Antes de que pudiera decir su frase, el resto de la clase 1A se reunió rápidamente a su alrededor, bombardeándolo con una ráfaga de preguntas. Eijiro, ¿qué pasó ahí, hombre? Preguntó con voz emocionada. Mina. Sí, las cámaras se apagaron y no pudimos ver nada. Intervino, prácticamente dando saltos. ¿Qué hiciste? Denki se inclinó con una amplia sonrisa. Denki, venciste a All Might. Incluso Iida no pudo contener su curiosidad. Tenya, Midoriya, explícame qué pasó en la batalla. Estábamos todos nerviosos después de que se cortó la transmisión. Izuku rió nerviosamente, mirando hacia la réplica de la ciudad. Al hacerlo, la vista del paisaje en ruinas los recibió a todos. El otrora elaborado entorno urbano ahora estaba en ruinas, con edificios derruidos, calles destrozadas y escombros esparcidos por todas partes. Toda la clase sudó una gota al unísono, mirando con incredulidad el nivel de destrucción que dejó la batalla de Izuku y All Might. Izuku volvió a rascarse la nuca y su sonrisa tímida se ensanchó. Izuku. Quizás me he excedido un poco. Por un momento, hubo silencio mientras todos contemplaban la ciudad en ruinas, y luego, de repente, un suspiro colectivo surgió del grupo. Zero. ¿Qué crees? Exclamó con los ojos muy abiertos mientras señalaba la masacre que había detrás de ellos. Izuku solo pudo reír torpemente, intentando desviar la atención, mientras sus compañeros continuaban cuestionándolo, con una mezcla de asombro, incredulidad y admiración en sus voces. Tras la intensidad de los exámenes finales de la UA, Izuku se retiró a su cama. Su cuerpo exigía descanso, y al poco tiempo, se sumió en un sueño profundo y sin sueños. Pero no estuvo mucho tiempo sin sueños. El mundo a su alrededor cambió. Izuku parpadeó, intentando comprender su entorno. El espacio era vasto y oscuro, pero inquietantemente claro, como un cielo nocturno sin estrellas. No era el vacío infinito lo que lo inquietaba, sino la presencia que sentía en él. No, no solo una presencia, sino varias presencias, cada una más poderosa que cualquier otra que hubiera encontrado antes. Izuku se encontró de pie en una vasta y fría extensión que parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. El suelo bajo sus pies era obsidiana pulida, reflejando una versión distorsionada de sí mismo mientras observaba su entorno. El aire estaba cargado de una abrumadora sensación de poder, oprimiéndolo como un peso invisible. Este no era un lugar del mundo real. Era algo más allá, algo de otro mundo. Ante él se alzaba un trono imponente de piedra oscura y dentada. Parecía antiguo e indomable, como si hubiera resistido incontables eras de guerra y conflicto. Sentado en él se encontraba un hombre cuya presencia dominaba el espacio a su alrededor. Sus rasgos afilados y cincelados estaban enmarcados por un cabello negro que caía en mechones hasta sus intensos ojos grises, que parecían atravesar a Izuku con una mirada que desprendía sabiduría y un poder incalculable. Su figura musculosa era relajada, pero había en él una innegable sensación de preparación, como si pudiera entrar en acción en cualquier momento con una fuerza devastadora. La mirada de Izuku se fijó en las tres figuras arrodilladas frente al trono. Cada una era un ser de inmenso poder, y el aura que emitían hizo que sus instintos se alarmaran. El primero era un caballero. Un gigante con una armadura negra azabache que absorbía la luz circundante, dándole un brillo siniestro. La armadura estaba grabada con intrincados patrones que parecían latir con energía interior, y una capa negra andrajosa colgaba de sus hombros, meciéndose ligeramente con el viento inexistente. Un largo adorno rojo, similar a un cabello, se extendía desde la parte trasera de su yelmo, lo que realzaba su temible apariencia. Su ojo izquierdo mostraba una profunda cicatriz, marca de incontables batallas libradas y superadas. Este no era un caballero cualquiera. Era un ser nacido de la esencia misma de la guerra y el conflicto. Junto al caballero se encontraba una criatura que le provocó escalofríos a Izuku. Una enorme hormiga humanoide. Su cuerpo estaba cubierto por un exoesqueleto oscuro que brillaba con un ligero resplandor púrpura. Sus ojos de neón desprendían un brillo inteligente y depredador, y sus afiladas garras parecían capaces de destrozar cualquier cosa a su paso. Las alas humeantes de la criatura se agitaban suavemente, creando un zumbido apenas perceptible en el aire. Este ser emanaba una presencia majestuosa y aterradora, como si fuera a la vez un rey y un guerrero, listo para aplastar a cualquiera que se atreviera a oponérsele. La última figura era quizás la más aterradora de todas. Un guerrero gigante con dos pares de alas negras y dentadas que se extendían amenazadoramente tras él. Su armadura era dentada y oscura, cubierta de púas que parecían diseñadas para desgarrar y rasgar.
Su piel brillaba con una tenue luz púrpura, y sus ojos blancos e inexpresivos contrastaban marcadamente con su rostro acorazado. Sobre su cabeza lucía un casco de un solo cuerno, y en su mano sostenía una enorme espada que parecía un 100 pies monstruoso. El arma parecía casi viva, sus segmentos se movían con una fluidez siniestra, como si fuera a la vez un látigo y una espada. La pura maldad que irradiaba este ser era suficiente para acelerar el corazón de Izuku. Mientras Izuku permanecía allí, con la respiración acelerada y los músculos tensos por el miedo, el hombre en el trono levantó una mano. El simple gesto bastó para imponer silencio y atención, y el aura opresiva en el aire pareció aliviarse ligeramente. Tranquilízate, la voz del hombre resonó por toda la extensión, profunda y poderosa, pero sorprendentemente suave. Había peso en sus palabras, una presencia imponente que podía calmar incluso al alma más atribulada. Su tono por sí solo pareció aliviar la presión en el pecho de Izuku, permitiéndole respirar con más facilidad. Izuku se obligó a respirar profundamente. Sus ojos verdes se abrieron con una mezcla de asombro y cautela mientras se fijaban en los grises del hombre. Izuku. ¿Quién eres tú? El hombre en el trono se levantó lentamente, con movimientos tan gráciles como poderosos. Su presencia parecía llenar todo el espacio, imponiendo respeto y admiración. Miró a las tres figuras arrodilladas, sus sombras, antes de volver la vista hacia Izuku. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, una que denotaba reconocimiento y familiaridad. Soy Sun Jinwoo, dijo, con la voz cargada de experiencia y las batallas que había librado. Soy de otra dimensión, muy diferente a tu mundo, pero no tan diferente en sus luchas. Su mirada se suavizó ligeramente, como si rememorara un pasado lejano. Señaló a las tres sombras arrodilladas. Estos son mis guerreros más fuertes. Y Gris, señaló al caballero. Beru, señaló a la criatura con forma de hormiga. Y Bellón, señaló al guerrero alado. Los nombres resonaban en la mente de Izuku como un trueno lejano, cargando con una sensación de poder y legado ancestrales. El imponente caballero, la monstruosa hormiga, el guerrero alado. Cada uno exudaba un aura legendaria. No eran simples seres. Eran titanes, cada uno con el peso de incontables victorias y una fuerza inimaginable. Izuku. ¿Qué es este lugar? Sun. Estás parado en la sombra de mi dominio. La mente de Izuku daba vueltas. Ese nombre le sonaba vagamente familiar, pero no tuvo tiempo de recordarlo mientras Sun continuaba. Sun. Soy el monarca de las sombras de otra dimensión. El gobernante de las sombras, quien comanda un ejército nacido de la oscuridad y la lealtad. He librado guerras que superan tu imaginación y he triunfado sobre fuerzas que apenas puedes comprender. Izuku sintió un escalofrío. ¿Guerras? ¿Monarca de las sombras? Es igual que su alias. ¿Pero qué tenía que ver esto con él? Sun. Te he elegido para continuar la lucha contra una amenaza que no solo pone en peligro tu mundo, sino todos los mundos. El corazón de Izuku dio un vuelco al sentir el peso de las palabras de Jinwoo. Izuku. Una amenaza. La expresión de Jinwoo se oscureció y sus ojos se entrecerraron. Cantado. El monarca de la destrucción. Antares. Sun Jinwoo empezó a caminar, con las manos entrelazadas a la espalda, mientras miraba al vacío. Su voz era tranquila y mesurada, pero en el fondo, Izuku podía sentir el peso de la historia, de las batallas libradas a través del tiempo y el espacio. Sun. En tu mundo, hay villanos. Personas que usan sus poderes para obtener beneficios egoístas. Pero más allá de tu mundo, existen seres de un poder inimaginable. Se les conoce como monarcas y gobernantes. Los monarcas buscan conquistar, destruir y subyugar el multiverso bajo su control. Los gobernantes, por otro lado, buscan mantener el equilibrio, proteger el orden natural. Izuku escuchó atentamente, intentando comprender esta nueva información. Siempre había pensado en su mundo en términos de peculiaridades y héroes, pero ahora, la escala se había expandido mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Cantado. Los gobernantes y los monarcas se enfrentaron en una guerra que devastó incontables mundos. Pero entre los gobernantes, había uno diferente. Ashburn, quien se convirtió en el primer monarca de las sombras. A diferencia de los demás, Ashburn anhelaba la paz y estaba cansado de la interminable guerra entre los monarcas y los gobernantes. Veía potencial en la humanidad, en su voluntad de sobrevivir y de protegerse mutuamente. La expresión de Jinwoo se volvió sombría a medida que continuaba. Sun. Pero la decisión de Ashburn de unirse a la humanidad tuvo un alto precio. Sus abrumadores poderes le granjearon el miedo de ambos bandos y finalmente llevaron a los 9 monarcas a volverse contra él, y fue perseguido por ambos bandos.
Ashburn estaba solo, librando una guerra en dos frentes, hasta que encontró a alguien digno de heredar su poder. Yo. Los ojos de Izuku se abrieron con asombro. Izuku. Entonces, ¿eres su sucesor? Jinuo asintió levemente y una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Sí. Una vez fui un humano común y corriente, como tú. Pero tras una serie de pruebas y batallas, heredé el poder de Ashburn y me convertí en el monarca de las sombras. Con ese poder, luché contra los monarcas, incluyendo a Antares, y finalmente puse fin a la guerra. Izuku. Entonces, ¿lo derrotaste? Por un tiempo, dijo, con expresión endurecida. Pero Antares es un ser de un poder inimaginable y ha encontrado la manera de cruzar dimensiones. Ha escapado y pronto llegará a tu mundo. Los puños de Izuku se apretaron a sus costados. Izuku. ¿Qué puedo hacer? Jinuo se giró para mirar a Izuku, sus ojos grises se fijaron en el joven héroe. Ya has comenzado tu viaje, Midoriya. El poder que consideras tu don no lo es en absoluto. Es un don. Una parte de mi poder que te otorgué. A Izuku se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Izuku. ¿Qué? ¿Me diste mi don? La expresión de Jinuo se suavizó ligeramente. Sí. Cuando vi el peligro que corría tu mundo, supe que no podría permanecer en tu dimensión lo suficiente para luchar contra Antares. Así que diseñé una forma de fortalecerte. Un sistema que te permitiera subir de nivel, luchar y sobrevivir a las amenazas que se avecinaban. De repente, todo cobró sentido. Las mazmorras, las armas de rango S, la legendaria armadura que usaba como traje de héroe. Todo formaba parte de un plan mayor, un plan que Jinuo había puesto en marcha. La mente de Izuku corría, con recuerdos de cada prueba y triunfo desfilando por su mente. Las mazmorras interminables, los monstruos, las recompensas imposibles. Todo provenía de Jinuo. Izuku. ¿Pero por qué yo? Preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué me elegiste? Jinuo sonrió, pero había una profunda tristeza detrás de ello. Porque tienes el corazón de un héroe. Ashburn me eligió por la misma razón. Vio mi potencial para proteger y luchar por los demás. Y yo lo veo en ti. Tienes la fuerza para llevar el peso de esta guerra sobre tus hombros, aunque aún no te des cuenta. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al comprender la verdad. Su poder, su fuerza, no eran producto del azar. Era un sistema cuidadosamente diseñado para prepararlo para la lucha de su vida. Pero aún no tienes acceso total a mi poder, continuó. Como tu clase ha cambiado, no puedes comandar un ejército de sombras como yo. Pero eso no es una debilidad. Puedes controlar hasta 10 sombras, lo cual será más que suficiente para librar las batallas que se avecinan. Izuku tragó saliva con dificultad, presa de la enormidad de su tarea. Pero al mismo tiempo, había una chispa de esperanza. Aún podía proteger su mundo y luchar por sus seres queridos. Cuando llegue el momento, enviaré a mi propio ejército de sombras para ayudarte, añadió. No estarás solo en esta lucha, dijo, con la expresión ensombrecida de nuevo al volver la mirada al vacío. Porque Antares no es solo un monstruo. Es la encarnación de la destrucción. En mi mundo, buscó arrasar con todo a su paso. Ciudades, naciones, incluso dimensiones enteras. Nada estaba a salvo de su ira. Era un monstruo absoluto. Las manos de Izuku temblaron de rabia. Izuku, ¿qué quiere con mi mundo? Los ojos de Jinuo brillaron de ira. Él ve tu mundo como un campo de batalla propicio. Usará a la gente de tu mundo, a tus héroes, a tus villanos, como peones en su guerra para conquistar el multiverso. Retorcerá sus poderes, los corromperá y los convertirá en un ejército que arrasará dimensiones como una plaga. Pero no estás indefenso, dijo, con una voz que atravesaba el miedo. Tienes mi poder. Te has vuelto más fuerte de lo que nadie en tu mundo podría haber imaginado. Y cuando llegue el momento, te enfrentarás a Antares y lo detendrás. Izuku tragó saliva con dificultad, su determinación se endureció. Le habían dado este poder por una razón. No podía permitir que Antares destruyera todo lo que amaba. Jinuo se acercó a Izuku, con la mirada fija en el joven héroe mientras le ponía una mano en el hombro. Creo en ti, Midoriya. Eres mi sucesor. Tienes el poder de proteger tu mundo y de plantar cara al monarca de la destrucción. Izuku tragó saliva con fuerza y su resolución se endureció. Izuku, no te decepcionaré. Protegeré este mundo, pase lo que pase. La sonrisa de Jinuo regresó, una calidez extraña brilló a través de la fachada estoica. Bien. Ya es hora de que despiertes. Nos volveremos a ver, pero por ahora, tienes mucho que preparar. El mundo onírico comenzó a desvanecerse a medida que la visión de Izuku se nublaba.
Lo último que vio fue a Jinwoo, erguido, con su sombra cerniéndose tras él. Sun, recuerda, Midoriya, no estás solo. Cuando llegue el momento, estaré ahí. Lucharemos juntos. Con esas palabras todo se oscureció. Izuku se despertó sobresaltado, con el corazón latiéndole con fuerza. Su habitación estaba en silencio, y el ambiente familiar de su dormitorio se asentó en su mente. Se incorporó, secándose el sudor de la frente mientras los restos del sueño, no, del recuerdo, persistían en su mente. Ya no se preparaba solo para ser un héroe. Se preparaba para salvar a todo su mundo, y quizás incluso más. Respirando hondo, Izuku dejó caer las piernas por el borde de la cama y se puso de pie, con una determinación más firme que nunca. Tenía que fortalecerse. Tenía que entrenar más duro y prepararse para la batalla que se avecinaba. Y cuando llegara el momento, estaría listo. Sun Jinwoo le había pasado la antorcha, e Izuku Midoriya no fallaría. Por ahora, sin embargo, le quedaba algo de tiempo para crecer y perfeccionar sus habilidades. Seguiría subiendo de nivel y ganando fuerza. Porque el monarca de la destrucción venía. Acto 1. La primera isla. El sol se ponía sobre California, tiñendo la ciudad de Los Ángeles de un tono dorado mientras las calles bullían de actividad. Entre la multitud que disfrutaba de la noche, una situación tensa estaba a punto de desencadenarse. En medio de esta serenidad, el casino más grande de la zona se vio repentinamente sacudido por el caos. Dos villanos, cada uno rebosante de poder y malicia, irrumpieron en el edificio, obligando a clientes y empleados a huir para salvar sus vidas. Uno de ellos era una figura bestial de piel azul, que se alzaba imponente sobre todos con sus músculos abultados y garras afiladas. El otro vestía una elegante armadura roja, y sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Ambos estaban decididos a irse del casino con algo más que una gran suma de dinero. Querían sembrar el miedo. Los villanos irrumpieron en la bóveda, lanzando fragmentos de metal y haciendo sonar las alarmas. Agarraron bolsas de dinero y fichas invaluables mientras el personal del casino observaba impotente. El villano azul se burló, sus afilados dientes brillando en la tenue luz. Esto fue demasiado fácil, dijo mientras se reía. Mientras escapaban, un coro de gritos resonó en las calles. Los coches frenaban bruscamente mientras los civiles se dispersaban para evitar a las dos monstruosas figuras. El villano rojo, claramente disfrutando del pánico, disparó una ráfaga de misiles desde su traje blindado, provocando explosiones que sacudieron la manzana. Las llamas lamían el cielo, el humo se elevaba por el aire y las ya concurridas calles de Los Ángeles se sumieron en el caos absoluto. En cuestión de segundos, sonaron las sirenas de la policía y un escuadrón de héroes estadounidenses llegó para contener la situación. A la cabeza del ataque estaban Eggplant, un héroe capaz de manipular y cultivar plantas con energía eléctrica, y Cow Lady, una mujer musculosa con la fuerza de un buey y la capacidad de endurecer su cuerpo como el acero. Los dos héroes no perdieron tiempo en enfrentarse a los villanos, intentando detener la destrucción antes de que empeorara. Eggplant, alto ahí mismo. Gritó, lanzando zarcillos de enredaderas electrificadas hacia los villanos. La vaca se transformó en toro y atacó al villano azul, lista para asestarle un golpe poderoso, pero este la esquivó con sorprendente agilidad. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro al atacarla, sus garras desgarrando su piel reforzada, haciéndola resbalar hacia atrás. Las enredaderas de Eggplant se engancharon al villano de armadura roja, crepitando con electricidad. Pero antes de que pudiera asestarle una descarga eléctrica, el villano desató otra descarga de misiles, cortando las enredaderas y desequilibrando a Eggplant. Los héroes estaban claramente superados. Justo cuando la situación parecía empeorar, el villano azul recogió un coche cercano. Dentro del vehículo había una familia aterrorizada, incluyendo a una niña de no más de 6 años. Su rostro surcado de lágrimas miró horrorizada la imponente figura. El villano soltó un gruñido bajo, levantando el coche aún más, listo para aplastarlo como si fuera un juguete. La multitud gritó, paralizada por el terror. Sin miedo. Tronó una voz. Porque estoy aquí. Antes de que nadie pudiera procesar lo sucedido, el villano azul salió volando por los aires, estrellándose contra un edificio cercano con la fuerza suficiente para romper las ventanas. La multitud alzó la vista, atónita por la repentina intervención. De pie en medio de la calle, con los puños apretados y los ojos llenos de determinación, había un joven al que nadie reconoció. Un extranjero, a juzgar por su aspecto, alto, delgado y que irradiaba una silenciosa confianza. El villano de armadura roja, todavía procesando lo que acababa de sucederle a su compañero, se giró hacia el recién llegado. ¿Quién carajo eres tú?
El joven sonrió, su cabello ligeramente despeinado y su ropa quemada en algunos lugares por las explosiones. Solo soy un héroe, de Japón. Sin esperar respuesta, cargó contra el villano rojo, quien desató otra andanada de misiles. Pero el héroe se movió demasiado rápido, sorteando las explosiones con facilidad. En un abrir y cerrar de ojos, se colocó frente a los villanos y les asestó un potente uppercut que los estrelló contra el costado de un edificio, creando un cráter en el concreto. Por un momento todo quedó en silencio. El villano azul se tambaleó hasta ponerse de pie, sacudiéndose los escombros. ¿Crees que un puñetazo nos va a detener?, gruñó, lanzándose hacia el joven héroe. Antes de que la bestia pudiera asestarle un golpe, el joven héroe esquivó el ataque con movimientos fluidos y precisos. La batalla fue intensa, pero el joven era claramente más rápido y fuerte de lo que ninguno de los dos villanos había anticipado. Mientras el villano azul gruñía de frustración, el villano de armadura roja se puso de pie, con su traje chispeando por el daño. Levantó el brazo y disparó una lluvia de cohetes, llenando el cielo de humo y fuego. El héroe miró hacia atrás, a la masacre, y luego a los villanos. Realmente no tengo tiempo para esto, murmuró, más para sí mismo que para los villanos. Los villanos, al darse cuenta de que no podían derrotar a este misterioso héroe, decidieron retirarse. Corrieron por la calle, buscando una forma de escapar. El joven se maldijo por tardar tanto en presumir tras su victoria inicial, dejando que los villanos se le escaparan de las manos. Pero la ayuda estaba en camino. Un vehículo elegante y futurista derrapó repentinamente junto a él. El automóvil, conducido nada menos que por David Shield, se detuvo en el momento perfecto. «David Toshinori, llegarás tarde a clase», gritó con impaciencia. «¿No puedes terminar esto ya?» «Tranquilo, Dave», dijo el joven, revelando a Toshinori Yagi con una sonrisa. «Tengo esto bajo control». Toshinori saltó al asiento del copiloto y David pisó a fondo el acelerador. El automóvil le arrolló las calles del centro de Los Ángeles, pisándole los talones a los villanos. Los drones de alta tecnología de David zumbaban en el aire, rastreando los movimientos de los villanos mientras serpenteaban por la ciudad, intentando evitar ser capturados. Al acercarse a sus objetivos, el villano de armadura roja se giró y les disparó más misiles. Pero la tecnología avanzada del automóvil contraatacó con una serie de burbujas de energía que envolvieron las explosiones, volviéndolas inofensivas. Toshinori. «Tecnología impresionante como siempre, Dave», dijo. David. «Sí, sí. Pero llegaremos tarde a la conferencia del Dr. Anderson si no los terminas pronto», respondió con voz apremiante. Toshinori sonrió de nuevo. «Toshinori. Bien. Terminemos con esto». Saltó del automóvil y se elevó hacia el cielo. Los villanos habían comenzado a trepar por la ladera de un rascacielos, desesperados por escapar. Pero Toshinori no iba a dejarlos escapar. Con un poderoso impulso de energía, se impulsó aún más alto, con la camisa y la chaqueta quemadas por el calor de los misiles, revelando su traje de héroe. En el aire, Toshinori lanzó un puñetazo potente que hizo temblar la tierra. Toshinori. Un éxito en California. La fuerza del golpe envió ondas de choque por el aire, y los villanos salieron despedidos del rascacielos, estrellándose contra las calles con tanta fuerza que dejaron cráteres en el suelo. Los transeúntes, incluyendo a Cow-Lady, Eggplant y una creciente multitud de civiles, observaban en silencio, atónitos. La batalla terminó en un instante. La multitud se reunió, asombrada, observando cómo se asentaba el polvo. Los héroes Eggplant, la vaquera y los numerosos transeúntes contemplaron conmocionados al héroe que no reconocían. Era diferente a todo lo que habían visto antes. Fuerte, seguro de sí mismo y absolutamente imparable. David se acercó a la multitud, sonriendo orgullosamente mientras se paraba junto a su amigo. David. Eso, dijo con voz llena de admiración, es All Might. Y un día, se convertirá en el símbolo mundial de la paz. Los espectadores intercambiaron miradas y susurraron entre ellos sobre el héroe que había derrotado sin ayuda a dos poderosos villanos y salvado innumerables vidas. Presente. Los sueños de juventud de All Might, una época de ambición inagotable y fuerza inquebrantable, se desvanecieron lentamente. Las imágenes de una versión más joven e invencible de sí mismo se desvanecieron como la niebla. Suspiró, medio dormido, saboreando esos recuerdos, hasta que oyó la inconfundible voz del joven Midoriya llamándolo. Izuku. All Might. All Might. Tienes que ver esta vista. Su voz atravesó la niebla de los pensamientos de All Might, devolviéndolo al presente. All Might parpadeó y miró a Izuku, que prácticamente rebotaba en su asiento, apenas conteniendo la emoción.
Volaban sobre el vasto océano azul, con el destello dorado de la isla primero visible en el horizonte. Izuku señaló la ventanilla del avión con los ojos abiertos de asombro. Izuku, la isla se ve increíble desde aquí arriba. All Might rió entre dientes, olvidando su cansancio ante la energía ilimitada de Izuku. All Might. Desde luego que sí, joven Midoriya. Una maravilla de la ingeniería moderna, respondió con su voz profunda y cálida. Izuku se giró hacia él, su sonrisa más brillante que la luz del sol que entraba por las ventanas. Izuku, muchas gracias por traerme, All Might. All Might. Por supuesto, muchacho, respondió con cariño. Te lo mereces. Además, pensé que esta sería una gran oportunidad para que vieras algunas de las investigaciones más avanzadas sobre dones y tecnología de héroes. Incluso podrías aprender algo nuevo que te ayude en tu aventura. A medida que el avión iniciaba su descenso, la expresión de All Might se tornó más seria. Se removió en su asiento, preparándose para asumir la imponente personalidad por la que el mundo lo conocía. Con un gruñido silencioso, se expandió hasta alcanzar su forma musculosa. Su cuerpo, antes frágil y delgado, fue reemplazado por la imponente figura de fuerza que todos esperaban. All Might. Tienes tu permiso para tu disfraz de héroe, ¿verdad, joven Midoriya? Izuku asintió, palmeando el costado de su bolso con una sonrisa. Izuku. ¿Sí? Me aseguré de comprobarlo antes de irnos. All Might. Bien, bien. Tenemos que asegurarnos de que todo esté en orden. Recuerden, estamos aquí como invitados, así que tendremos que seguir las reglas al pie. El avión aterrizó suavemente y los dos héroes desembarcaron, pisando la bulliciosa pista del aeropuerto de Island. Izuku, completamente vestido con su traje de héroe, los seguía de cerca, con los ojos brillantes de anticipación. Al pasar por inmigración, fueron recibidos con sonrisas alegres y asentimientos amistosos. La seguridad de la isla estaba claramente honrada de tener al héroe más grande del mundo entre ellos. Mientras caminaban, All Might preguntó casualmente. All Might. Entonces, joven Midoriya, ¿qué sabes sobre este lugar? El rostro de Izuku se iluminó inmediatamente. Izuku. Bueno, Island es una isla artificial móvil. Fue construida por los mejores científicos del mundo como centro de investigación sobre dones y tecnología heroica. Está diseñada para ser un terreno neutral para todo tipo de investigación, libre de regulaciones gubernamentales, para que los científicos puedan explorar los límites de la innovación. Y al ser una isla flotante, se mueve constantemente, lo que la protege de los ataques de los villanos. All Might sonrió, sorprendido en lo más mínimo. All Might. Impresionante, joven Midoriya. Por eso quería traerte aquí. Tienes mucho que aprender de las mentes más brillantes del planeta. A medida que se adentraban en el aeropuerto, notaron que había letreros y pancartas por todas partes, todos anunciando la IA Expo. El evento aún no había abierto oficialmente al público, pero se encontraba en una fase de acceso anticipado, lo que significaba que quienes tuvieran invitaciones especiales, como All Might y Izuku, podían asistir con antelación. Había grandes pantallas de televisión por todas partes, transmitiendo noticias sobre las diversas exhibiciones de tecnología heroica e investigación de dones. Robots y asistentes guiados por IA recorrían los pasillos, dirigiendo a la gente y proporcionando información sobre el evento. Incluso los residentes y turistas parecían estar de muy buen humor, muchos usando sus dones abiertamente mientras paseaban por el animado aeropuerto. Izuku, con los ojos muy abiertos, se maravilló de la tecnología futurista que los rodeaba. Izuku, este lugar es más genial que en las fotos, exclamó, apenas pudiendo contener su entusiasmo mientras pasaban junto a una serie de exhibiciones holográficas que mostraban nuevo equipo de héroe. All Might. Así es. Coincidió con su voz profunda y llena de orgullo. Y con la iExpo, los principales innovadores del mundo presentarán sus últimas creaciones. Podrás ver inventos y tecnologías que podrían cambiar para siempre la forma en que abordamos el trabajo heroico. Al salir del aeropuerto, Izuku fue recibido por una impresionante vista de la isla. Primero, el paisaje urbano era una mezcla de relucientes rascacielos, exuberantes parques y una elegante arquitectura futurista. El diseño único de la isla permitió integrar a la perfección elementos urbanos y naturales, dándole una sensación a la vez moderna y acogedora. El suave zumbido de la maquinaria y los sonidos distantes de la gente disfrutando de las atracciones llenaban el aire. Izuku se quedó de pie al borde de la pasarela, asimilándolo todo. Izuku, wow, es incluso más asombroso de lo que imaginaba, susurró. Pero antes de que Izuku pudiera perderse demasiado en el paisaje, de repente fueron invadidos por un grupo de admiradores. All Might. Es All Might.
Gritó una mujer, corriendo con el teléfono en alto para tomar una foto. Es el símbolo de la paz. Gritó otro fan, seguido rápidamente por una oleada de vítores. En cuestión de segundos, una multitud se reunió a su alrededor, personas de todas las edades ansiosas por ver a su héroe. Algunos ondeaban productos del héroe, esperando un autógrafo, mientras que otros simplemente gritaban su admiración. Olmigas. Eres mi héroe. Gritó un niño, tirando de la manga de su madre. Olmig sonrió, saludando a la multitud con su sonrisa característica. Olmigas. Gracias, gracias a todos. Siempre es un honor estar aquí. Por favor, no me empujen, hay suficiente de mí para todos. La multitud de fans empezó a menguar, pero no antes de que la paciencia de Olmig se pusiera a prueba. Amaba a sus fans, pero había una razón por la que no solía aparecer en espacios públicos concurridos. Izuku, mientras tanto, se escabulló entre la multitud usando su habilidad sigilo. Un rato después, el rostro de Olmig estaba salpicado de marcas de lápiz labial mientras Izuku se reía de la situación del número 1. Olmigas. Dios mío. No esperaba que me retrasaran tanto, dijo riendo entre dientes mientras se los limpiaba. A este paso, corremos un grave peligro de llegar tarde. Izuku dejó de reír cuando vio el rostro de Olmig recién limpio. Izuku. ¿Tarde para qué? Olmig sonrió y se volvió hacia él. Olmigas. Quería visitar a un viejo amigo. Hacía tiempo que no nos veíamos. Espero que no te importe venir. Izuku. Claro. Dependiendo de quién sea, incluso podría haber algo que el público no ve. Sonrió con suficiencia mientras Olmig se inclinaba ligeramente. ¿Saben de tu condición? Olmigas. Sí, mi amigo sí, pero su hija no. Así que, por favor, que quede entre nosotros. Dijo mientras se enderezaba. Izuku. Entendido. Le levantó el pulgar. Tío amigos. Una figura se dirigió hacia ellos con energía, atrayendo la atención de Olmig e Izuku. Melissa Shield, hija de su viejo amigo David, se acercaba a ellos con un saltador avanzado, sonriendo ampliamente, y su cabello rubio se balanceaba al ritmo de sus movimientos. El dispositivo en el que viajaba parecía tan futurista como cualquier otro en Island, brillando a la luz del sol. Con la gracia de alguien versado en tecnología, saltó del saltador y aterrizó justo frente al dúo. Melissa. Tío amigos. Saludó con una voz llena de energía juvenil y cariño. Le dio un cálido abrazo mientras Olmig reía entre dientes al levantarla. Olmigas. Melissa. Te has convertido en una joven hermosa. Dijo, dándole una suave palmadita en la cabeza mientras su amplia sonrisa iluminaba su rostro. No podía ocultar su orgullo al verla ahora como una joven de 17 años, rebosante de inteligencia y con el mismo espíritu fogoso que su padre. Melissa sonrió radiante. Melissa. Gracias. Me alegra mucho que hayas venido. Te invité a la e-expo como sorpresa para mi papá. Estoy deseando ver su cara. Olmig se rió entre dientes mientras la bajaba suavemente, imaginando ya la expresión atónita de David. Olmigas. Estoy seguro de que estará alegre. Ha pasado demasiado tiempo. Justo cuando Olmig estaba a punto de presentar a Izuku, los ojos de Melissa se iluminaron con reconocimiento. Melissa. Espera un segundo, dijo con los ojos muy abiertos. ¿No eres, Midoriya Izuku? Preguntó. Su voz transmitía emoción. Izuku se puso rígido de repente mientras Melissa lo miraba fijamente. Él asintió. Izuku. Sí, ese soy yo, dijo con calma, tratando de mantener la compostura. Melissa. Te vi en el festival deportivo. Dijo, con las palabras atropelladas por la emoción. Tu pelea contra Todoroki y Bakugou fue increíble, y la forma en que te enfrentaste al asesino de héroes fue asombrosa. Izuku se sonrojó un poco. Izuku. Ah, gracias, no pensé que la gente fuera de Japón estuviera siguiendo todo eso. Melissa rió, sus mejillas también estaban un poco rosadas. Melissa. Créeme, la gente de todo el mundo te está prestando atención. Te estás convirtiendo en una verdadera heroína. Olmig observaba la interacción con una sonrisa divertida, pero antes de que pudiera intervenir, la energía nerviosa de Melissa se desbordó. Dio un paso al frente tímidamente, mostrando una pequeña libreta que había sacado de su bolso. Melissa. ¿Podría tener tu autógrafo? Los ojos de Izuku se abrieron con sorpresa. Izuku. ¿Mi autógrafo? Dijo, sin esperar la petición. ¿Seguro? Sigo siendo solo un estudiante. Melissa asintió con entusiasmo. Melissa. ¿Sí? Significaría mucho para mí. Izuku dudó por un momento, todavía un poco nervioso, pero luego asintió rápidamente. Izuku. De acuerdo. Claro.
dijo, sacando un bolígrafo y firmando en su cuaderno. Al devolvérselo, sus dedos rozaron los de ella y sintió que el calor volvía a subirle a la cara. Melissa también se sonrojó, pero sonrió radiante al ver el autógrafo en su mano. Melissa, muchas gracias, dijo con la voz llena de emoción. Olmig lo interrumpió suavemente, con un tono juguetón pero paternal en su voz. Olmig. Melissa, odio interrumpir la diversión, pero ¿no tienes algo más planeado para nosotros? Melissa se enderezó, con una sonrisa tímida en su rostro. Melissa. Ah, claro. Deberíamos ir a sorprender a mi papá antes de que sea demasiado tarde. Le guiñó un ojo a Izuku, haciéndolo sonrojar aún más antes de guardar su blog de notas. Mientras comenzaban a caminar, con el aeropuerto detrás de ellos lleno de actividad, no se dieron cuenta del grupo de figuras misteriosas, y un hombre con un abrigo largo sostenía un teléfono en su oído, su expresión ilegible detrás de unas gafas de sol oscuras. Nos hemos infiltrado en la exposición, dijo en voz baja al teléfono. Todo está listo. La mercancía llegará hoy más tarde. El contacto del hombre al otro lado de la línea respondió con un leve murmullo de aprobación, y el plan se puso en marcha. Tras una rápida mirada a sus compañeros, el hombre asintió brevemente, y el grupo se dispersó entre la multitud, integrándose a la perfección. Dentro del laboratorio de David Shield, David conversaba en profundidad con su asistente, Sam. El amplio y elegante laboratorio estaba repleto de tecnología de vanguardia. Pantallas holográficas 3D, brazos robóticos y dispositivos de alta tecnología que cubrían las paredes. El ambiente bullía de actividad mientras los científicos trabajaban diligentemente en diversos proyectos, todos contribuyendo a la investigación pionera que convirtió a Island en la vanguardia de los estudios sobre los quirks. Sam se acercó a David con una sonrisa. Sam, Melissa ha estado haciendo un trabajo increíble últimamente. Su investigación está causando sensación en la comunidad científica. Deberías estar orgulloso. David sonrió orgulloso, mirando una terminal cercana que mostraba el último trabajo de Melissa en algún tipo de armadura. David. Sí, lo soy. Siempre ha sido brillante, pero ahora está alcanzando su máximo potencial. No podría estar más orgulloso. En ese momento, las puertas del laboratorio se abrieron con un suave silbido, y Melissa entró con paso seguro y rostro radiante. Era la viva imagen de la ambición juvenil. Su mirada penetrante escudriñaba la habitación al entrar. Melissa, ¿me conoces?, dijo juguetonamente, con una sonrisa aún más amplia. Soy la hija de mi padre, para bien o para mal. Su tono era burlón, pero había genuina calidez en sus palabras. A pesar de sus logros, Melissa siempre se mantuvo firme y respetuosa del legado que su padre había construido. David le sonrió a su hija, mientras golpeaba distraídamente el teléfono en su bolsillo. David. Hola, Melissa. No pensé que te vería hoy. Has estado muy ocupada con tu propio trabajo. Sam. Hola, señorita, la saludó con una sonrisa. Me alegra verla. Melissa. Ah, igual te digo, Sam. Su sonrisa se ensanchó al acercarse, con un brillo travieso en los ojos. Gracias por cuidar de papá otra vez. De verdad, necesitas salir más, papá. Estás encerrado aquí todo el tiempo. David dejó escapar una risa cordial, junto con Sam. David. Vamos, no soy tan malo. Melissa se cruzó de brazos, inclinando la cabeza hacia un lado con una sonrisa divertida. Melissa, eres así de malo, pero por suerte, estoy aquí para arreglarlo. Hizo una pausa, y su sonrisa se ensanchó. De hecho, como ya completaste la primera etapa de tu investigación, invité a alguien a celebrar con nosotros. David levantó una ceja, genuinamente sorprendido. David. Ah, ¿sí? ¿A quién invitaste? Su voz transmitía una mezcla de curiosidad y preocupación. Melissa. Una persona a la que amas profundamente, respondió ella, y su sonrisa se hizo más profunda mientras miraba hacia la puerta. Todas las miradas se dirigieron a la entrada del laboratorio. La sala quedó en silencio, expectante. De repente, la puerta se abrió de golpe y una voz resonante resonó por todo el laboratorio, llena de energía y entusiasmo. Olmig. Sí, estoy aquí. Olmig entró en la habitación con un estallido de teatralidad. Sus icónicos colores rojo, blanco y azul parecían explotar a su alrededor como fuegos artificiales. Adoptó una serie de poses heroicas exageradas, sonriendo ampliamente. Su imponente presencia llenó todo el laboratorio, y aunque Izuku observaba desde atrás, no pudo evitar sudar una gota ante las acciones de su nuevo mentor. Olmig. Emocionados por nuestra entendida reunión. Declaró, adoptando otra pose, con un eco dramático en su voz. David se quedó allí, aturdido, con los ojos abiertos por la sorpresa. David. Tosia Olmig.
Sam. ¿De verdad eres tú? Murmuró, igualmente sorprendido, con la mandíbula prácticamente destrozada. La risa de Olmig resonó por todo el laboratorio mientras cargaba hacia adelante, con su enorme forma llenando el espacio. Olmig. He vivido hasta aquí solo para verte. Antes de que David pudiera responder, Olmig lo agarró con un fuerte abrazo, levantándolo del suelo y haciéndolo girar con facilidad. Las gafas de David casi volaron de su cara, pero reía, absorto en el alegre caos del momento. Mientras Olmig lo bajaba, David se tambaleó levemente, un poco aturdido, pero con una sonrisa de oreja a oreja. Melissa se quedó a un lado, con los brazos cruzados, orgullosa de sí misma por haber orquestado la reunión. Intercambió una mirada cómplice con su padre, con una sonrisa que prácticamente reflejaba la de Olmig. Olmig. Dave, viejo amigo, dijo, dándole una palmada en la espalda a David con una fuerza que casi lo dejó sin aire. Melissa. Bueno, papá, ¿te sorprende tanto? Se inclinó ligeramente, con la sonrisa aún firme mientras bromeaba con su padre. David se tomó un momento para calmarse antes de finalmente asentir, su sonrisa ahora más suave pero no menos genuina. David. Sí, sí. Totalmente atónito. Rió entre dientes, sacándose la ropa antes de señalar con el dedo acusador a Olmig. Viejo idiota. No me dijiste que venías. Olmig se rió con ganas y le dio otra palmada en la espalda a David. Olmig. Bueno, Melissa quería sorprenderte, respondió, irguiéndose. Y traje a alguien que creo que te interesaría conocer. David se volvió hacia Izuku, quien ya estaba asombrado, con los ojos abiertos y deslumbrados. Olmig. Este es uno de mis protegidos, Midoriya Izuku. David. ¿Midoriya? Ah. El chico del festival deportivo A. Dijo, reconociendo claramente al joven héroe. He oído hablar mucho de ti. Izuku inmediatamente se lanzó a una ráfaga de hechos. Izuku. Eres David Shield. Ganaste el Premio Nobel de la Paz por tu investigación sobre los tones, y fuiste compañero de Olmig al principio de su carrera. Y diseñaste todos sus trajes de héroe. Es un gran honor conocerte, señor. Dijo, llevándose la mano al frente. David se rió de buena gana ante el entusiasmo de Izuku mientras le estrechaba la mano. David, has hecho tu tarea, jovencito. Me alegra ver a un estudiante con tanta dedicación. Pero a medida que la conversación continuaba, la sonrisa de David se desvaneció lentamente. Notó algo extraño. Una ligera nube de vapor comenzó a elevarse del cuerpo de Olmig, la señal reveladora de que su tiempo en su forma musculosa se estaba agotando. David. Melissa, ¿podrías mostrarle a Midoriya la exposición mientras Olmig y yo nos ponemos al día? Preguntó con tono desenfadado, aunque su mirada transmitía algo más serio. Melissa sonrió, aunque no pudo captar la seriedad en los ojos de su padre. Melissa. Claro. Vamos, Izuku, te mostraré las exhibiciones más geniales. Izuku la siguió. Al salir por una puerta lateral, el pasillo se abrió a un pasillo bien iluminado que conducía al corazón de la exposición. David también despidió a Sam y la puerta se cerró tras él. Olmig suspiró profundamente, la fachada de fuerza que había mantenido se desvaneció. Su cuerpo se encogió y, con un suave gruñido, recuperó su forma demacrada. Su figura, antes imponente, era ahora una frágil sombra de lo que había sido, con la mirada cansada y el rostro demacrado. David se quedó quieto, aturdido por la visión. David. Toshi, sabía que estabas herido, pero, no me di cuenta de que era tan grave. Olmig se sentó, cubriéndose la boca para evitar que la sangre escapara. Olmig. Es peor de lo que dejé ver. La lesión que sufrí, no es algo de lo que pueda recuperarme. Se me acaba el tiempo, Dave. David suspiró, pasándose una mano por el cabello. David. Siempre fuiste terco. Olmig rió débilmente. Olmig. Y tú siempre fuiste el inteligente. Con duro. Melissa e Izuku salieron del elegante pasillo que conducía al laboratorio de David Shield, rodeados por la vibrante atmósfera de la IA Expo. Los pasillos bullían de inventores, héroes y espectadores, todos maravillados por la tecnología de vanguardia expuesta. La isla artificial parecía vibrar con energía, pues cada rincón revelaba alguna innovación o un fascinante invento que realzaba peculiaridades. Melissa miró a Izuku y sintió curiosidad. Melissa. Bueno, Izuku, comenzó con una sonrisa juguetona. He visto muchos nombres de héroes diferentes a lo largo de los años. ¿Cuál es el tuyo? Izuku parpadeó, su rostro se iluminó mientras decía con orgullo. Izuku. Oh, mi nombre de héroe es de Gamerero. Zero. Melissa. ¿Zero? Arqueó una ceja, claramente intrigada, pero también un poco divertida. Qué peculiar. ¿Cuál es la historia detrás de eso? Izuku sonríe levemente mientras recuerda el dolor por el que pasa pero como un vencedor.
Izuku. Es una historia un poco larga, admitió, bajando la mirada un momento antes de volver a mirarla a los ojos. Pero, básicamente, quería representar empezar desde cero. Se trata de cómo, sin importar dónde empieces, siempre puedes crecer y convertirte en alguien grande. Además, me gusta la idea de no tener límites. Como si pudiera ser lo que quisiera, hacer lo que quisiera y ayudar a cualquiera, sin importar las adversidades. Melissa sonrió ante su explicación, percibiendo la profundidad y la reflexión tras sus palabras. Era evidente que Izuku se tomaba en serio su rol de héroe, alguien que creía en el esfuerzo constante por mejorar y superar los desafíos. Melissa. Eso es, bastante genial, admitió. Ya veo cómo te queda. Pero, si no te importa, creo que me quedo con Izuku. Izuku asintió, aliviado de que su nombre de héroe no le pareciera demasiado extraño, pero también feliz y sonrojado al mismo tiempo de que hubiera elegido llamarlo por su verdadero nombre. Izuku. Sí, está bien, dijo, sonriéndole. Izuku funciona. Melissa guió a Izuku por la bulliciosa exposición. La magnitud del evento era imposible de ignorar. A donde quiera que voltearan, había nuevas imágenes, sonidos y exhibiciones de tecnología de vanguardia, cada una más impresionante que la anterior. Melissa, llena de entusiasmo, señaló las diferentes exhibiciones, explicando con entusiasmo cómo funcionaba cada invento y cuál era su propósito. Izuku, con los ojos abiertos y asombrado, apenas podía seguir su ritmo. El aire estaba cargado de anticipación y energía. La Primero Expo, uno de los eventos más prestigiosos del mundo, era el lugar donde científicos, inventores y héroes profesionales de todo el mundo se reunían para presenciar los últimos avances en tecnología relacionada con dones. Mientras se abrían paso entre la multitud, la aguda mirada de Izuku se fijó en varios héroes profesionales de todo el mundo. No pudo evitar maravillarse de cuántos de ellos habían sido invitados al evento por patrocinadores de alto perfil. Una figura en particular sobresalía. Goatsillo, un imponente héroe reptiliano cuya sola presencia bastaba para llamar la atención. Su enorme y corpulenta figura parecía casi fuera de lugar entre los elegantes y futuristas diseños de la exposición. Sin embargo, era una leyenda viviente, y su estatus de héroe profesional estaba consolidado en todo el mundo. Melissa notó la expresión de asombro de Izuku y sonrió. Melissa. Increíble, ¿verdad? Preguntó con la voz llena de emoción. Izuku. Sí, dijo sin aliento. Nunca pensé que vería a tantos héroes profesionales de todo el mundo reunidos en un solo lugar. Ella asintió. Melissa. Los patrocinadores de la exposición los invitan cada año. Es una excelente manera de mostrar los últimos inventos y tecnologías que pueden ayudar a los héroes a realizar mejor su trabajo. Izuku estaba a punto de hacerle otra pregunta a Melissa cuando una voz en los altavoces de la exposición anunció que todos habían sido invitados a una gran fiesta de recepción al final de la noche. Melissa se volvió hacia él con un brillo en los ojos. Melissa, la recepción siempre es un gran evento. Es donde se crea el verdadero networking. Podrás ver a muchos más héroes de cerca. Izuku asintió, todavía procesando todo. Izuku. Esto es, increíble. Melissa le sonrió cálidamente. Melissa, ven, quiero enseñarte el pabellón. Ahí se exhiben los inventos más impresionantes. Se dirigieron al pabellón, una de las áreas más grandes de la exposición. En cuanto entraron, Izuku abrió los ojos de par en par, asombrado. El pabellón estaba repleto de inventos, cada uno más impresionante que el anterior. Era un tesoro de innovación, desde dispositivos de alta tecnología hasta nuevos trajes de héroe con equipo de apoyo integrado. Melissa guió a Izuku por las exhibiciones, explicándole la función de cada invento con una maestría que lo dejó maravillado. No solo era experta, sino que sentía pasión por el trabajo que se realizaba en la isla. Era evidente que había crecido rodeada de genios científicos, y eso le había contagiado de la mejor manera posible. Siguieron recorriendo la exposición, deteniéndose de vez en cuando para que Melissa le explicara a Izuku algunos de los inventos con más detalle. Señaló algunos dispositivos que le habían llamado la atención e incluso le mostró un pequeño escudo de energía que había desarrollado como parte de su propia investigación. Izuku no tardó en empezar a hacer sus propias preguntas. Izuku. Entonces, tu papá, empezó, dudando un momento antes de continuar. Es uno de los científicos más destacados aquí, ¿verdad? Ha hecho muchísimo por la comunidad de héroes. ¿Quieres seguir sus pasos? Los ojos de Melissa se iluminaron ante la pregunta y su habitual sonrisa confiada se suavizó en algo más personal. Melissa. Sí, lo hago. Siempre he admirado a mi papá. Dedicó toda su vida a ayudar a los héroes, y de pequeña, siempre estuve rodeada de esa pasión.
Ver lo que podía lograr y el impacto que tuvo me hizo querer hacer lo mismo. Se detuvo por un momento, mirando alrededor del pabellón como si lo estuviera asimilando todo. Melissa. Soy estudiante de tercer año en la Academia Primero Island y he estado estudiando para convertirme en científica, igual que él. Quería ayudar a los héroes como él lo ha hecho. Crear tecnología que pueda marcar la diferencia. Izuku sonrió, reconociendo en sus ojos la misma chispa que a menudo veía en el espejo. Escuchar a Melissa hablar de sus sueños y aspiraciones le recordó a sí mismo, cuando no tenía don y sentía un deseo inmenso de convertirse en un héroe, sin importar las adversidades. Había enfrentado innumerables obstáculos, pero su determinación nunca flaqueó. Ahora veía la misma determinación en los ojos de Melissa. Fue una sensación agridulce. Izuku recordó lo que era sentirse impotente, soñando con algo más grande. Antes de obtener los poderes de Read y Player One, se sentía como si estuviera al pie de una montaña insalvable. Las palabras de Melissa le devolvieron esos recuerdos, y se encontró sonriendo. Pero antes de que pudiera decir nada, fue interrumpido. Parece que te estás divirtiendo, Izuku. Izuku se quedó paralizado al oír esa voz, y el corazón le dio un vuelco. Se lo había pasado también explorando la exposición con Melissa, que casi se había olvidado del mundo exterior. Pero ahora, ante la repentina aparición de su mejor amiga, no pudo evitar sentir una oleada de ansiedad. Se giró lentamente para mirarla, intentando mantener la calma, pero el nudo en el estómago se le hizo más fuerte al verla allí de pie con su disfraz de heroína. Izuku. Ochako, balbuceó, con la mente acelerada. ¿Qué haces aquí? Había venido a la isla primero pensando que sería un respiro del estrés de ser el objetivo de los monarcas. Pero ahora, al ver a Ochako y dos rostros familiares más detrás de ella, se dio cuenta de que este no sería el descanso pacífico que esperaba. Ochako. Parece que te estás divirtiendo, repitió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Izuku parpadeó confundido. Izuku. Ya lo dijo, pensó, mirando a las otras dos chicas que la acompañaban. Momo y Kyoka estaban de pie, un poco detrás de Ochako, observando la escena con interés. Momo, tan serena como siempre, lucía una sonrisa educada, mientras que Hir tenía los brazos cruzados, con uno de sus auriculares girando perezosamente en su mano, como si ya estuviera aburrida. Izuku. Yaoyorozu, Kyoka, su voz era apenas un susurro mientras intentaba asimilarlo todo. Momo se aclaró la garganta antes de hablar, su voz tan formal como siempre. Momo. Parece que lo estás pasando bien, Midoriya. Izuku suspiró, frotándose la nuca torpemente. Izuku. Lo estaba, murmuró en voz baja. Ya sabía que no iban a responder a su pregunta directamente. ¿Por qué están aquí? Kyoka. Lo oí todo, intervino con tono burlón mientras agitaba uno de sus auriculares. Sonrió con sorna, insinuando algo. Izuku, has estado guardando secretos, ¿verdad? Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, con el pánico reflejado en su rostro. Su mente buscaba una explicación a toda prisa, comprendiendo cómo debía ser la situación. Allí estaba, en la isla primero, con Melissa, una chica que ninguno de ellos conocía, paseando y charlando como si estuvieran en una cita. Claro que sacarían conclusiones precipitadas. Ochako, Momo y Hir llevaban un tiempo con él, e Izuku sabía que su llegada no era casualidad. Podía percibir su curiosidad, incluso sus celos, latentes en cierta querida. Melissa, que estaba de pie junto a Izuku, miró entre él y las chicas, sintiendo claramente la tensión. Melissa. Debería. Izuku. No, está bien, la interrumpió rápidamente, levantando una mano para detenerla. Lo último que quería era meter a Melissa en este lío. Simplemente, malinterpretaron algo. Miró a las tres chicas de nuevo, intentando mantener la voz tranquila y serena. Melissa solo me está mostrando la exposición, eso es todo. No es lo que piensas. Las miradas escépticas en sus caras no parecían desaparecer, y Melissa, percibiendo la incomodidad, decidió hablar. Melissa. En realidad, solo estaba ayudando a Izuku, mira a tu alrededor porque está aquí con Olmig. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par y antes de que Melissa pudiera continuar, la interrumpió rápidamente. Izuku. Melissa, por favor, no menciones a Olmig. Susurró con urgencia. Lo último que necesitaba era que investigaran aún más por qué Olmig estaba allí, sobre todo considerando el verdadero motivo de la visita. Melissa lanzó una mirada de confusión, pero asintió, conteniéndose para no decir nada más. Sin embargo, las chicas no parecían convencidas, sobre todo que ella llamara a Izuku por su nombre, e Izuku se dio cuenta de que necesitaba calmar la situación rápidamente. Izuku, ¿por qué no vamos todos a tomar un té?
Sugirió, desesperado por cambiar de tema. Hay una cafetería a la vuelta de la esquina, y podemos sentarnos y charlar tranquilamente. Te lo prometo, no pasa nada raro. Ochako dudó un momento antes de asentir, aunque la tensión en sus hombros no se alivió del todo. Momo y Hiro intercambiaron una mirada rápida antes de encogerse de hombros, decidiendo seguirle la corriente por ahora. Kyoka. Claro, hermano mayor, dijo con una leve sonrisa. Pero nos debes algunas respuestas. Izuku sonrió nerviosamente. Izuku. Por supuesto, vamos. El grupo se dirigió a la cafetería cercana. La incomodidad aún se sentía en el aire. Izuku sentía el corazón latir con fuerza mientras guiaba el camino, con la desesperada esperanza de evitar más malentendidos. Una vez que encontraron una mesa, los 5 se sentaron y Melissa pidió té para todos. Izuku sentía el peso de sus miradas mientras esperaban su explicación. Respiró hondo, aliviado de que al menos todos estuvieran sentados tranquilamente. Ahora venía lo difícil, asegurarse de que entendieran sin revelar demasiado. Ochako. Entonces, empezó, con voz suave pero inquisitiva. Melissa solo te estaba mostrando el lugar, ¿eh? Izuku asintió rápidamente. Izuku. Sí, exacto. Melissa sabe mucho de la exposición, así que se ofreció a mostrarme algunos de los inventos en exhibición. Eso es todo. Melissa asintió en señal de acuerdo, sonriendo amablemente. Melissa. En realidad estoy estudiando para convertirme en científica como mi papá, así que estaba muy emocionada de mostrarle los alrededores a Izuku. Momo. Ah, ¿así que solo son amigos? Preguntó, entrecerrando los ojos ligeramente, como si aún estuviera tratando de atar cabos. La cara de Izuku se puso roja y asintió rápidamente. Izuku. Sí, solo somos amigos. O sea, nos conocimos hoy. Ochako lo miró fijamente por un momento antes de suspirar finalmente, relajando un poco sus hombros. Ochako. Está bien, te creo, Izuku. Izuku respiró aliviado, aunque aún sentía la tensión en el ambiente. Llegó el té y el grupo empezó a disfrutar de sus bebidas. El ambiente se fue relajando poco a poco. Melissa conversó un poco más sobre la exposición, explicando algunos de los inventos que habían visto antes. Mientras tanto, las chicas compartieron su experiencia en prácticas. ¿Necesitas más? Izuku. Conozco esa voz, murmuró, levantando la vista al ver acercarse a un Pikachu, vestido con uniforme de trabajador y sonriendo con suficiencia mientras sostenía una cafetera. Claro, Kaminari, respondió con voz cansada pero divertida. Me vendría bien otra taza. Fue entonces cuando Ochako habló, con su voz cargada de incredulidad. Ochako, ¿es ese Mineta? Izuku bajó la mirada y, efectivamente, el enano se escondía tras las piernas de Kaminari, asomándose nervioso como un niño asustado. Izuku suspiró para sus adentros, anticipando ya el dolor de cabeza que sin duda le aguardaba. Kyoka. ¿Qué hacen aquí? Gruñó, claramente no emocionada de verlos. Kaminari se encogió de hombros, todavía sonriendo. Denki. Necesitaban camareros adicionales, y como eso significaba un viaje gratis a la isla primero, solicitamos trabajo. ¿Verdad? Le dio un codazo a Mineta. Mineta infló un poco el pecho y salió de detrás de Kaminari, aunque todavía evitando el contacto visual con Izuku. Mineta. ¿Podemos explorar la expo en nuestros descansos? Dijo, intentando sonar despreocupado. Y ganamos algo de dinero. Además, sus ojos brillaron al posarse en sus compañeras de clase antes de posarse en Melissa, con una sonrisa pícara extendiéndose por su rostro. Siempre existe la posibilidad de que tengamos encuentros apasionados con chicas lindas. Antes de que pudiera terminar, tanto Hir como Momo le lanzaron miradas fulminantes que podrían paralizar a cualquiera. Momo cruzó los brazos instintivamente, mientras que Hir simplemente puso los ojos en blanco, ya acostumbrado a su comportamiento. Mineta, sin embargo, no se dejaba intimidar fácilmente. Volvió a empujar a Kaminari, sin apartar la mirada de Melissa. Mineta. Oh Dios mío, susurró con asombro, creo que estoy enamorado. Sin previo aviso, Kaminari y Mineta se lanzaron hacia adelante, envolviendo sus brazos alrededor de los hombros de Izuku y tirándolo a su nivel. Denki. Oye, Midoriya, dijo con una sonrisa maliciosa, ¿quién es esa belleza de alto voltaje de allí? Mineta movió los dedos con entusiasmo. Mineta. No seas codicioso, preséntanos. Izuku simplemente miró hacia adelante, con expresión vacía e inexpresiva. Izuku. ¿Por qué pasa esto? Pensó mientras soportaba sus payasadas. Tanto Kaminari como Mineta sonreían como si acabaran de ganar la lotería, claramente ajenos al lío en el que se estaban metiendo. Momo, observando la escena desarrollarse, suspiró antes de volverse hacia Hiro. Momo.
Se dan cuenta de que están hablando con Midoriya, ¿verdad? Hir, sonriendo, asintió. Kyoka. Sí. Pero estoy esperando la parte divertida. Fiel a la predicción de Hir, Izuku finalmente se hartó. Con un movimiento rápido, agarró a Kaminari y Mineta por las cabezas y los estrelló con la fuerza suficiente para llamar su atención, pero no para herirlos gravemente. Izuku. Pórtate bien. Ladró, con la paciencia agotada. El impacto hizo que Kaminari y Mineta se tambalearan hacia atrás, cayendo de rodillas a los pies de Izuku, gimiendo de dolor. Todo el café pareció detenerse un instante, observando cómo los dos chicos se arrodillaban ante su compañero, mucho más fuerte, frotándose la cabeza y con aspecto de estar completamente castigados. Melissa, ¿también son tus compañeros de clase? Preguntó en un susurro, con los ojos muy abiertos mientras observaba la escena. Hir rió entre dientes mientras bebía un sorbo de té. Kyoka. Sí, son ellos. Kaminari y Mineta, siempre causando problemas. Momo, intentando mantener la compostura, asintió. Momo. Ellos, tienen sus momentos. Sin embargo, Kaminari y Mineta no se dejaron disuadir tan fácilmente. A pesar del dolor punzante en la cabeza, se pusieron de pie rápidamente, sin dejarse intimidar por la reprimenda de Izuku. Denki. Sí, lo somos. Mineta. Somos prácticamente profesionales. Presumió, haciendo una pose ridícula junto a Kaminari. Izuku simplemente los miró fijamente, con su rostro inexpresivo mientras miraba hacia el cielo. Izuku. Necesito unas vacaciones, pensó, mientras el agotamiento mental se instalaba. Justo cuando estaba a punto de decir algo, sus oraciones fueron respondidas en la forma de ira, atacando al grupo con su entusiasmo característico. Tenya. ¿Por qué se están descuidando? Su voz resonó mientras corría hacia Kaminari y Mineta a una velocidad impresionante. Querían ganar más dinero, ¿verdad? Pero no están dispuestos a trabajar duro. Tanto Kaminari como Mineta lanzaron gritos de sorpresa cuando Iida pasó a toda velocidad junto a ellos. Su velocidad y fervor los hizo caer de espaldas al suelo, cayendo en montones indignos. La escena atrajo aún más la atención de los demás clientes, pero Iida no pareció darse cuenta, pues ya se estaba ajustando las gafas y se disponía a sermonear a los dos chicos. Izuku. Iida. Gritó, sintiendo un gran alivio al darse cuenta de que su entusiasta amigo le había quitado el protagonismo, aunque solo fuera por un instante. Mientras tanto, Momo le explicó su presencia a Melissa. Momo. Me invitaron porque mi familia tiene acciones de varios patrocinadores de la e-Expo, dijo. Me dieron 3 invitaciones, así que traje a Ochako y Kyoka conmigo. Melissa. ¿Y el resto de la clase? Preguntó curiosa. Momo asintió. Momo. Nos acompañarán en cuanto la exposición abra al público. Todos queríamos venir juntos, pero solo unos pocos pudimos asistir al evento de acceso anticipado. Kyoka. Cierto, añadió, sonriéndole a Melissa. Jugamos a piedra, papel o tijera para decidir quién vendría hoy. Por desgracia para algunos, perdieron. Melissa se rió, impresionada por lo unido que parecía el grupo. Melissa. Bueno, una vez que la exposición abra al público, con gusto les mostraré el lugar, prometió. Hay mucho que ver, y sé que les encantará. Izuku aún sentía la calidez de la hospitalidad de Melissa y la energía caótica de sus compañeros cuando una fuerte explosión resonó en el aire, tensándolo. Sus instintos se activaron de inmediato y dirigió su atención hacia el origen de la explosión. Su cuerpo ya se movía antes de que su mente lo captara por completo. Izuku. ¿Una explosión? Murmuró entre dientes, entrecerrando los ojos mientras calculaba rápidamente la distancia. Sin perder más tiempo, salió disparado del café, dejando a los demás intercambiando miradas de preocupación. La voz preocupada de Melissa lo llamó porque sabía lo que pasó. Melissa. Izuku, espera. El resto de sus compañeros, excepto Mineta y Denki, lo observaron mientras corría hacia lo que creía que era una emergencia. Dada la rapidez con la que Izuku entró en acción, sus amigos sabían que era mejor no detenerlo. Mientras Izuku acortaba la distancia, su corazón latía con fuerza, no por miedo sino por determinación. Izuku. ¿Será un ataque? Se preguntó. Pero cuando finalmente llegó al origen de la conmoción, su sensación de peligro se desvaneció en confusión. Ante él se alzaba una enorme arena, llena de espectadores entusiastas. La explosión había formado parte de la atracción Ataque de Villanos, donde héroes profesionales y estudiantes podían poner a prueba sus habilidades de combate contra robots villanos automatizados. En la pantalla sobre la arena, una tabla de clasificación mostraba los tiempos más rápidos para derrotar a los bots.
Izuku observó cómo su amigo Kirishima, ataviado con su traje de héroe, asestó el golpe final a uno de los robots villanos con un potente puñetazo, con su don endureciéndose al máximo. La multitud estalló en aplausos, y Kirishima esbozó una sonrisa tímida, frotándose la nuca mientras el locutor anunciaba. Eijiro Kirishima, 33 segundos. Eso lo deja en octavo lugar. Kirishima notó que Izuku y los demás observaban desde las gradas y saludó, claramente emocionado. Eijiro. Hola, chicos. Gritó. Se perdieron mi actuación. Momo, un poco confundida, preguntó. Momo. ¿Qué haces aquí, Kirishima? No esperaba verte en este evento tan temprano. Kirishima se rascó la nuca tímidamente. Eijiro. Ay, estoy aquí por Midoriya. Explicó, con sus afilados dientes brillando mientras le sonreía a su amigo. Lo invitaron porque ganó el festival deportivo y tenía una entrada extra, así que vine solo. Esto del ataque de villanos es divertidísimo. Izuku, sintiéndose un poco incómodo bajo las miradas curiosas de sus compañeros de clase, dio una sonrisa tímida. Izuku. Sí, pensé que a Kirishima le gustaría la exposición. Kirishima. Claro que sí. Sonrió radiante. Pero ya que estás aquí, deberías intentarlo. Antes de que Izuku pudiera protestar, las chicas intervinieron con sus palabras de aliento. Ochako. Vamos, Izuku, tienes que probarlo. Dijo emocionada, con los ojos brillantes de anticipación. Sin duda superarás el tiempo de Kirishima. Kyoka. Sí, hermano mayor, añadió con una sonrisa juguetona. Demuéstrales lo que puedes hacer. Izuku dudó un momento. Su objetivo en este viaje había sido relajarse y no presumir demasiado, pero con sus amigos animándolo y Melissa observándolo con curiosidad, ya no podía echarse atrás. Además, había algo emocionante en el desafío que despertó su espíritu competitivo. Izuku. Está bien, lo intentaré, dijo, haciendo crujir los nudillos y saltando desde la barandilla. La multitud se quedó en silencio cuando Izuku entró en la zona de combate y el locutor animó a la audiencia. A continuación, tenemos al campeón del Festival Deportivo A, Midoriya Izuku. ¿Logrará alcanzar el mejor tiempo de 15 segundos? Izuku se posicionó. Al comenzar la cuenta regresiva, entrecerró los ojos, analizando mentalmente rápidamente la posición de cada robot, sus puntos débiles y la forma más rápida de eliminarlos. Su mano se cernía sobre la espada del presagio en modo katana, que fallaba ligeramente, a su lado, y su respiración se estabilizó. 3, 2, 1, comienza. En el momento en que sonó la señal, el cuerpo de Izuku se desvaneció, con una velocidad abrumadora. En un instante, desenvainó la espada del presagio, moviéndose tan rápido que parecía que el tiempo se había congelado a su alrededor. La hoja brilló con una energía tenue, y en esa fracción de segundo, Izuku ejecutó una serie de cortes rápidos y precisos. Los golpes fueron tan limpios, tan afilados, que los robots villanos ni siquiera reaccionaron al principio. De repente, se escuchó el sonido de metal cortándose a través del metal mientras los robots se desmoronaban al unísono. Saltaron chispas por todas partes, y los robots se desmoronaron como si una cuchilla fina los hubiera cortado en múltiples partes, en el torso, los brazos y las piernas, sin un solo movimiento inútil. Izuku, de pie donde había desaparecido, envainó su espada con calma, de espaldas a los escombros que caían. Su rostro permaneció impasible, pero con una leve sonrisa burlona, susurró una sola palabra. Izuku. Jackpot. La multitud estalló en vítores, pero Melissa se quedó sin palabras. Se quedó boquiabierta mientras procesaba lo que acababa de suceder. Izuku había derribado a todos los robots de la arena en un abrir y cerrar de ojos. Sus movimientos habían sido tan rápidos y precisos que parecían casi de otro mundo. Arriba, el marcador brilló, mostrando su tiempo de finalización. 2 segundos. Había superado por completo el récord anterior. Primer lugar. Gritó el locutor, casi sin poder contener la emoción. Midoriya Izuku completa el ataque del villano en tan solo 2 segundos. Es el tiempo más rápido que hemos visto. Kirishima silbó desde la banda, visiblemente impresionado. Eijiro. Wow, Midoriya, eso fue una locura. Sabía que me batirías el tiempo, pero 2 segundos. Hir se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Kyoka. No solo superaste el tiempo del primer lugar, lo arrasaste. Melissa, todavía aturdida, finalmente logró hablar. Melissa. Eso, fue increíble, Izuku. Nunca había visto a nadie moverse así. Izuku, un poco nervioso por toda la atención, se frotó la nuca. Izuku. No es nada, tartamudeó, intentando restarle importancia a su actuación.
Mientras la multitud bullía de emoción tras la actuación récord de Izuku, un repentino escalofrío llenó el aire, haciendo que todos se volvieran hacia la arena. De pie en la entrada, observando con calma la destrucción que Izuku había dejado atrás, estaba Shoto. Su expresión era estoica como siempre, pero el tenue brillo del hielo que se acumulaba a su derecha delataba sus intenciones. «Ochako, ¿es Todoroki?», exclamó, abriendo mucho los ojos de sorpresa. Los ojos de Izuku también se abrieron, pero una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. «Izuku. Todoroki, él también debe ser invitado». Shoto entró en la arena, con las manos metidas en los bolsillos y movimientos tan fluidos como siempre. Sin decir palabra, le pidió al anunciador que activara el evento ataque de villano, y la cuenta regresiva comenzó de nuevo. La tensión era palpable mientras todos se preguntaban qué haría Shoto para batir el increíble récord de 2 segundos de Izuku. 3, 2, 1, comienza. En el momento en que resonó la voz del locutor, Shoto dio un fuerte pisotón con el pie derecho. Un enorme muro de hielo surgió de la tierra bajo sus pies, avanzando a una velocidad alarmante. El hielo envolvió a los robots villanos en una tormenta fría, congelándolos a todos antes de que tuvieran la oportunidad de reaccionar. Entonces, con un ligero movimiento de muñeca, Shoto invocó una pequeña pero intensa llamarada de su mano izquierda, que la envió a través del campo de batalla cubierto de hielo. El calor de las llamas fue intenso, derritiendo el hielo lo suficiente como para destrozar a los robots villanos en una cascada simultánea de hielo y vapor. Todo el evento duró solo unos segundos, y mientras los últimos trozos de hielo y metal caían al suelo, el marcador brilló. 3 segundos. Segundo lugar. Shoto salió tranquilamente de la arena, con expresión aún serena, mientras se acercaba a sus compañeros. Izuku, impresionado por la técnica rápida y eficiente de su amigo, le dedicó un gesto de aprobación. «Izuku, siempre tienes una manera de hacerlo parecer fácil, Todoroki», dijo con una sonrisa. Shoto lo miró con su habitual comportamiento neutral, pero le devolvió una pequeña sonrisa. «Shoto, has puesto el listón muy alto. Pero no me quejo. Es una buena práctica». Melissa, quien había estado observando en silencio toda la escena, estaba asombrada. Su mirada oscilaba entre Shoto e Izuku, así como entre los demás estudiantes de la UA. Estos eran los futuros héroes de Japón, y cada uno de ellos poseía un talento increíble. «Melissa, son todos tan increíbles», dijo finalmente, con la voz llena de admiración. «Es como ver una película de acción real, solo que es real». Momo asintió en señal de acuerdo, con la mirada aún fija en el marcador. «Momo. UA tiene reputación de producir héroes excepcionales, pero aún así, verlo en acción es algo completamente distinto». Antes de que pudieran detenerse demasiado en los elogios, la atención de Izuku cambió al sentir un hormigueo en su sentido. Con el rabillo del ojo, notó algo extraño. Un grupo de hombres acechando cerca de la salida de la arena. Vestían uniformes que se mimetizaban con el personal de la exposición, pero algo en su comportamiento hizo sonar las alarmas en la mente de Izuku. No parecían interesados en el evento ni en el espectáculo que se desarrollaba ante ellos. En cambio, parecían comunicarse a través de auriculares, y sus movimientos eran deliberados y calculados. «Izuku, algo no cuadra», murmuró, entrecerrando los ojos mientras observaba al grupo. «Esos hombres de allá». Antes de que pudiera terminar su pensamiento, el misterioso grupo desapareció silenciosamente entre la multitud. Su líder recibió una llamada telefónica al salir de la arena. Su voz era baja pero segura, con un aire de peligro. «La mercancía ha sido entregada», dijo el líder por teléfono. Hubo una breve pausa mientras la persona al otro lado de la línea hablaba. Los labios del líder se curvaron en una sonrisa pícara. «All Might está en la isla, ¿eh? No importa. Tenemos todo lo que necesitamos. Él no detendrá nuestros planes». En el laboratorio de la torre central, mientras el misterioso grupo continuaba sus operaciones encubiertas, completamente desapercibido para la seguridad de la isla, All Might, o mejor dicho, Toshinori Yagi en su frágil forma, yacía en una cama médica en las profundidades del laboratorio de David Shield. Estaba conectado a varias máquinas, cables y sensores que monitoreaban su cuerpo mientras un escáner de alta tecnología analizaba sus niveles físicos y de don. David, de pie junto a su amigo con la preocupación grabada en el rostro, observaba los resultados en la pantalla de su computadora. Los números no mentían, y eran aterradores. Los niveles de don de All Might habían disminuido drásticamente.
El poder que una vez irradiaba el símbolo de la paz se había desvanecido significativamente, y los datos revelaron lo que David había temido desde el principio. Olmig se estaba muriendo y no le quedaba mucho tiempo en su forma heroica. David. Toshi, dijo en voz baja, con la voz llena de preocupación, estás peor de lo que pensaba. Miró a su amigo con desesperación. ¿Por qué no me dijiste lo mal que estaba? Toshinori, aún tumbado en la cama, suspiró profundamente. Su figura, antes poderosa, ahora parecía pequeña y frágil, muy distinta del poderoso héroe que el mundo conocía. Miró a David, pero le dedicó una sonrisa vaga, casi evasiva. Toshinori. Es complicado, dijo en voz baja. No quería agobiar a David con toda la verdad sobre All for One. Era mejor que David se mantuviera al margen. Mejor para él no involucrarse en algo tan peligroso. Pero no te preocupes, amigo. Sigo siendo el símbolo de la paz. Mientras esté aquí, no hay nada que temer. David no estaba convencido. David. No sé, Toshinori, Japón depende mucho de ti. Si algo te pasa, la baja tasa de criminalidad del país se desplomará. Los villanos se envalentonarán si saben que ya no eres la fuerza que antes eras. Toshinori se sentó, se levantó lentamente de la cama y colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de David. Toshinori. Aún no he terminado, dijo con una sonrisa decidida. Mientras pueda seguir en pie, protegeré la paz. Te lo prometo. La preocupación de David no flaqueó, pero sabía que no debía discutir con Olmig una vez que se había decidido. Aún así, una preocupación persistente lo atormentaba. Olmig ocultaba algo, y David temía que fuera solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz de la peor manera posible. Volviendo a nuestro protagonista. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la isla primero, proyectando un resplandor dorado sobre el horizonte futurista, Melissa se reunió con Denki y Mineta, quienes aún se recuperaban del trabajo. Al verlos acercarse, Melissa sonrió cálidamente y levantó dos sobres dorados, captando la atención de los chicos de inmediato. Melissa. Tomen, dijo, entregándoles las invitaciones. Las preparé para ambos. Son para la fiesta de recepción de esta noche. Tanto Denki como Mineta miraron las invitaciones con incredulidad, con los ojos abiertos de par en par y las lágrimas brotando de sus ojos. Era una oportunidad única en la vida, y lo sabían. Denki. Melissa. Eres un ángel. Exclamó, prácticamente saltando en el sitio. Mineta. Nos salvaste. Añadió, con el labio inferior temblando mientras sostenía el sobre como si fuera un objeto invaluable. Ambos chicos estaban prácticamente conmovidos hasta las lágrimas, abrumados por la idea de asistir a un evento tan prestigioso, rodeados de héroes profesionales y científicos de talla mundial. De inmediato comenzaron a fantasear con todos los posibles encuentros que podrían tener en la fiesta, lo que provocó un suspiro de exasperación en sus compañeros. Pero su entusiasmo se vio rápidamente apagado por Izuku, quien se cruzó de brazos y les dirigió a los dos una mirada severa. Izuku. Escuchen, ustedes dos, advirtió con voz seria. Melissa tuvo la amabilidad de invitarlos, pero si alguno de ustedes hace alguna travesura pervertida esta noche, tendrán que vérselas conmigo. Sus palabras fueron claras, sin lugar a malinterpretaciones. Kaminari y Mineta se enderezaron inmediatamente, saludando a Izuku como si fueran soldados bajo órdenes. Denki. Lo juro, Midoriya. Nos portaremos lo mejor posible. Tragó saliva. Mineta, aunque todavía deslumbrado por la idea de estar rodeado de hermosas mujeres en la fiesta, asintió rápidamente. Mineta. Por el honor de los Scouts. Nos portaremos bien. Satisfecho, Izuku asintió levemente. Poco después, Iida se aclaró la garganta y dio un paso al frente para recordarles al grupo su horario. Tenya. Recuerden. La fiesta empieza a las 6:30 p.m. en punto. Nos vemos allí y seamos puntuales. No queremos llegar tarde a un evento tan importante. Con sus planes definidos, el grupo comenzó a dispersarse, todos ansiosos por las festividades de la noche. Pero justo cuando Izuku estaba a punto de irse, Melissa se le acercó con expresión curiosa. Melissa. Izuku, llamó suavemente, ¿te importaría acompañarme a mi laboratorio? Quiero enseñarte algo antes de que empiece la fiesta. Izuku parpadeó sorprendido, pero asintió, intrigado por la oferta. Izuku. Claro, Melissa. Guíame. Mientras recorrían el impresionante distrito de investigación de la isla, Izuku no pudo evitar sentir una extraña expectación. ¿En qué estaría trabajando Melissa? ¿Y por qué quería enseñárselo específicamente a él? De nuevo en el laboratorio de la torre central.
Mientras tanto, de vuelta en el laboratorio de David Shield, Olmigt había regresado a su forma musculosa, el esfuerzo familiar por mantenerla comenzaba a instalarse. Le dio a David un firme apretón de manos, su habitual sonrisa confiada estampada en su rostro. Olmigt, no te preocupes por mí, Dave, dijo con voz tranquilizadora. Nos vemos luego en la fiesta. Nos ponemos al día entonces. David asintió, observando cómo su viejo amigo salía del laboratorio. Pero en cuanto Olmigt desapareció de la vista, su expresión se ensombreció y sus pensamientos volvieron a su conversación anterior. No podía evitar la creciente preocupación por Toshinori, ni la cruda realidad del declive del poder de su amigo. A pesar de la confianza de Toshinori, David sabía que el símbolo de la paz ya no era invencible. Y eso lo asustó. Mientras David se recostaba en su silla, se permitió un momento de reflexión, recordando la primera vez que conoció a Toshinori Yaji. Fue hace años, cuando David aún era estudiante universitario. Estaba realizando un experimento en el centro de investigación de la escuela cuando algo salió terriblemente mal. Un error crítico en una de las máquinas provocó una explosión, incendiando todo el edificio. Atrapados dentro, David y varios de sus compañeros estuvieron a punto de sufrir un desastre. Pero entonces, entre el humo y las llamas, apareció Toshinori, irrumpiendo en el edificio en llamas sin pensárselo dos veces. A pesar de no ser aún un héroe hecho y derecho, salvó a todos los atrapados, llevándolos a un lugar seguro uno por uno. David había sido la última persona rescatada, y mientras salía tambaleándose de los escombros, tosiendo y cubierto de hollín, vio a Toshinori parado allí, completamente tranquilo en medio del caos. En ese momento, David supo que Toshinori era especial. No era como los demás aspirantes a héroe. Su fuerza y determinación eran diferentes. Tenía un sueño que iba más allá de la gloria personal. David se presentó al joven que algún día se convertiría en Olmigt, y rápidamente se hicieron amigos. Desde ese día, David se dedicó a apoyar el sueño de Toshinori. Diseñó su primer traje de héroe, lo que le permitió asumir plenamente su rol como símbolo de la justicia. Juntos, lucharon contra villanos, y David presenció de primera mano cómo se materializó la visión de Toshinori de convertirse en el símbolo de la paz. Y ahora, años después, David observaba con pesar cómo ese mismo sueño parecía desvanecerse poco a poco. Toshinori ya no era el héroe invencible que una vez fue, y David no pudo evitar sentirse impotente al ver a su amigo sucumbir lentamente a las heridas y las batallas que le habían pasado factura a lo largo de los años. Pero David no estaba dispuesto a rendirse. Haría lo que fuera necesario para ayudar a Toshinori, lo quisiera o no su amigo. Mientras David miraba la pantalla de su computadora, su mente empezó a dar vueltas. Tenía que haber algo que pudiera hacer, algo para devolverle a Olmigt su antigua fuerza. Si Toshinori no le decía toda la verdad, David encontraría las respuestas por sí solo.